Final Fantasy III es desquiciante. Y no me refiero al original, me refiero al remake 3D de Final Fantasy III. Y aún más concretamente me refiero a su guión, su coherencia y su cohesión. Me lo he jugado, me ha cabreado mucho, mucho. Y en este vídeo voy a explicar por qué, punto por punto. ¿Nadie ha visto lo que yo he visto? Vale, es cierto que hay algunas personas que algunas preguntas se han hecho. ¿Esto por qué? ¿Esto de dónde sale? ¿Esto quién me lo va a explicar a mí? Vale. ¿Y las otras 200 preguntas que yo me he hecho qué? ¿Esas no las ha visto nadie? Hostia, es que hay mucha mierda aquí, tío. Hay mucha mierda. Es una montaña de caca así de grande, enorme. Y a mí me encanta la caca. Me encanta rebuscar entre la roña, desenterrarla y ponerla en un pedestal para el deleite de todos. Y eso es lo que voy a hacer hoy aquí. Caca. Así que sin más dilación, esto es Reviews Desquiciadas. Oh, joder si son desquiciadas. Y la víctima de hoy, Final Fantasy III Remake 3D. Vamos a por él. El contexto de la historia es muy sencillo. El juego nos lo presenta mediante una secuencia de diapositivas insufriblemente larga e ilegible, en serio no se entiende una mierda, y consiste en lo siguiente. El mundo existe bajo un equilibrio entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, un equilibrio que se mantiene gracias a 4 cristales mágicos. Hay una profecía que dice que cuando la oscuridad amenace con asolar al mundo, los cristales designarán a 4 elegidos, los guerreros de la luz, para luchar contra el mal. También nos dicen que ha habido un terremoto terrible, el cual ha sacudido todo el continente y creado toda clase de problemas, algo que obviamente es muy mala señal. Nuestra aventura comienza con un chaval cayéndose por un agujero. Se mete la hostia del siglo, pero se levanta sin ningún tipo de problema y nos lo presentan. Es Luneth, nuestro protagonista, un huérfano que vive en el pueblo de Ur con sus padres adoptivos. Aunque he dicho protagonista, como he podido decir, perchero, cafetera o microondas. El concepto del protagonismo en este juego es exageradamente pomposo, son gente de corchopán. Como ya veréis, todos y cada uno de los personajes del juego tienen el carisma de una tostadora. Y no exagero. Luneth avanza un poco y le salen al paso unos goblins. Aquí el juego nos introduce a su sistema de combate, el cual es muy sencillo. Se trata del típico y archiconocido sistema de batalla por turnos de los JRPG clásicos. No tiene ningún misterio, derrotamos a los enemigos y ya podemos comenzar a explorar a nuestras anchas. Aquí ya hay 2 cosas que me gustaría comentar. Es cierto que son mecánicas de gameplay muy superficiales, muy frecuentes, casi todos los juegos fallan en esto, pero no por ello dejan de ser incoherentes y yo tengo que comentarlas. En primer lugar, los cofres. A ver, ¿por qué están por ahí tirados todos esos cofres? ¿Quién los ha puesto ahí? Y es que no solo en esta cueva, los veremos por absolutamente todos los rincones del mundo, incluso en lugares a los cuales resulta imposible y surrealista que alguien haya podido llevar un arcón de ese tamaño. Luneth cabe dentro de él. Es que yo creo que si se mete dentro y se hace bola, duerme ahí perfectamente. Hasta se pone cómodo. No sé, se hace raro. El otro tema a comentar son los guiles, que son el dinero de este mundo. Todos los enemigos sueltan guiles. A ver, si se trata de un enemigo humanoide, ¿no? como los susodichos goblins, puede llegar a tener sentido que tenga dinero. No sé, tendrán guiles goblins para hacer cosas de goblin. Pero... ¿este puto ser qué? ¿Alguien me puede explicar, por favor, por qué esta criatura del Averno lleva dinero?
Otras entregas de la franquicia, como por ejemplo Final Fantasy XII o Final Fantasy XIII, hicieron esto muy bien. Ahí, la inmensa mayoría de los enemigos sueltan materiales, que luego podemos vender o utilizar para diversos propósitos. Eso está bien, es un sistema lógico y coherente. Esto otro de aquí, yo lo siento mucho, no lo es. En lo más profundo de la cueva llegamos a unas ruinas abandonadas. Aquí, algo que el juego describe como una criatura maligna, ataca a Lunez, y resulta ser una especie de tortuga gigante, el primer jefe del juego, el cual no tiene ninguna complicación, lo mueles a palos y ya. Esta parte me hace mucha gracia, porque a ese bicho Lunez le cabe entero en la boca. De un bocado se lo traga. Hostia, no me jodas. A estas alturas, Lunez no tiene ningún tipo de poder especial. Es un chaval normal y corriente. Así que ya me dirás tú cómo es posible que cosa a hostias a ese puto monstruo que de un coletazo lo revienta. Acostumbraos que aquí la lógica no es el punto fuerte. Tras derrotar al bicho este, nos habla una voz. Una voz que designa a Lunez como un elegido. Es la voz de uno de los cristales, que informa a nuestro protagonista sobre la inminente amenaza de la oscuridad y le encarga encontrar a los demás elegidos, antes de devolver a un muy confuso Lunez a la superficie por arte de magia. Pausa. Porque aquí ya hay varias cosas que yo no entiendo. Vamos a ver. Como veremos más tarde, todo este tema de la profecía, ¿no? Del equilibrio entre la luz y la oscuridad, los guerreros de la luz y todo esto, la gente lo sabe. O sea, lo saben, es conocimiento común, lo saben. Entonces, ¿qué hace el cristal ahí, tío? ¿Por qué está ahí, en unas ruinas abandonadas, sin ningún tipo de supervisión? Pero vamos a ver, ¿esta gente es tonta? Mira, si yo sé que se va a acabar el mundo y los cristales estos van a designar a 4 elegidos que serán la última esperanza de salvación, digo yo que habrá que monitorizar esto de alguna manera. ¿Cómo puede ser que estén ahí abandonados en cuevas? Y es que además veremos que este no es el único. No. Todos los cristales están en cuevas aleatorias infestadas de monstruos. ¿Por qué? Hostia, ahí tendría que haber algo, ¿no? No sé, un castillo, una ciudad, un templo, algo. Pero es que esta gente está ahí a su puto rollo, nadie se preocupa ni de vigilar los cristales, ni de protegerlos, ni de nada. Es que no me jodas, hay una puta tortuga gigante así de grande en la puta cámara del cristal que ha estado a esto de comerse al elegido, tío. Que esa es otra, ¿de dónde ha salido? Luego veremos la única entrada posible a la cueva, que es el agujero por donde se cayó Lunez, y es que no entra, por ahí no pasa esa tortuga, es demasiado grande para pasar por ahí, no entra ahí. ¿Cómo ha llegado ahí? Yo no entiendo nada. Y otra pregunta, esto es un no parar de incógnitas. ¿Por qué Lunez es un puto niño? Tiene 14 años, creo. Está claro que los cristales son inteligentes, ¿vale? Piensan, tienen conciencia propia, te hablan, ¿no? Digo yo, ¿no convendría elegir una persona más capacitada para llevar a cabo esta tarea? No sé, un adulto, un soldado, alguien con la cabeza más amueblada, más preparado para esta misión, en lugar del primer chaval que casualmente le da por perderse por una cueva que casi se lo comen, tío. Por el amor de Cristo, que estáis poniendo el mundo en sus manos. Pero es que yo no entiendo nada. ¿Por qué hacen esto? Es que esto es muy típico de Japón, tío. Que los protagonistas sean niños. No entiendo por qué hacen esto. Tienen como una obsesión por crear protagonistas que aún no tienen ni los pelillos del bigote, ¿sabes? Esto es caca.
Y lo voy a repetir muchas veces. Caca. Lunez dice no entender nada, y yo creo que es lo más sensato que vamos a oír en todo el juego. Nos dirigimos al pueblo cercano de Ur, y tras hablar con algunos de los paisanos, vemos que casi todos saben cosas que no deberían saber. Saben lo que le ha pasado a Lunez, saben que va a partir en un viaje, y ni idea de por qué. Los NPCs son omniscientes porque sí, porque pueden y porque quieren. Siguiendo una línea similar, veremos a varios aldeanos que te hablan sobre los controles del juego, ¿no? Un señor te dice que lo más importante durante las peleas es saber pulsar el botón de escapar. Un viejito te informa sobre pasillos secretos sin que tú le preguntes nada al respecto. Y hasta nuestra propia madre adoptiva, Nina, nos habla sobre el menú de opciones. Estos NPCs rompen la cuarta pared de forma gratuita por conveniencia del jugador. Y vienen a ser, supongo, tutoriales para que estemos al tanto de ciertas mecánicas poco obvias. Mira, yo entiendo que haya ciertas cosas que el juego necesita comunicar al jugador, pero no sé yo si hacer que los NPCs te lo digan a la cara es la mejor solución. Queda un poco raro. También hay un señor que menciona que solo aquellos que reciben la bendición del cristal pueden curarse con los manantiales. Antes, cuando explorábamos la cueva, nos encontramos uno de estos famosos manantiales, como una piscina, en la que pudimos beber y recuperarnos. Y que yo sepa, todavía no habíamos recibido ninguna bendición. De hecho, ahora mismo todavía no la tenemos, pero podemos seguir usándolo. Esta se les ha colado. Mira que era fácil no poner a ese señor. Nos dirigimos a hablar con el anciano Topapa, y nos dice que efectivamente Lunez es el elegido, y que debemos ponernos en marcha. Aparentemente tenemos que ir al pueblo vecino de Cazus, aunque nadie parece explicarnos por qué. Antes de marchar, si nos acercamos a la orilla del río, veremos a un grupo de niños vacilando a otro chaval. Este es Ark, amigo de Lunez, y a quien nos describen como muy estudioso, pero también muy cobarde, motivo por el cual se ríen de él los niños del pueblo. Tócate las narices. En un arrebato de lo que yo solo puedo describir como locura extrema, decide echarle huevos a la vida y, dado que Cazus es un pueblo fantasma, pretende demostrar su valía dirigiéndose allí en solitario. Si vamos tras él hasta Cazus, lo encontramos en la puerta tocagao. Por el camino nos encontramos con numerosos monstruos. Vivimos en una zona peligrosa y la gente del pueblo debería saberlo. Sin embargo, este tío ha echado a andar sin ningún tipo de protección, sin avisar a nadie de que se va y sin ningún tipo de aprecio por la vida. ¿Qué hace ahí? Pero vete pa' casa, loco, que te van a matar. Y el tío coge, nos hace caso y se va pa' casa. Evidentemente es coña, dice que prefiere pegarse como una garrapata a Lunez y se une al grupo, aunque tú no quieras. Si exploramos un poco el pueblo, veremos que efectivamente todos sus habitantes son fantasmas, pero no ha sido siempre así, sino que han caído bajo la maldición de un tal Jin. Me hace gracia que las tiendas de armas y armaduras tienen una fragua enorme, pero luego no se ve ninguna chimenea en el exterior. Esto no ocurría en el pueblo de Ur, donde estas tiendas tenían unas chimeneas muy hermosas. Ojo con esos detalles que no se me escapa uno. Visitamos la posada y nos encontramos con un tal Cid. El tío nos revela que podemos usar un anillo de mitrilo para acabar con la maldición y que nos deja prestado su barco volador para que podamos ayudar a encontrarlo. Es surrealista que este tío entregue su barco a los primeros niños que se le cruzan por delante. Vale que estará desesperado, pero es que podrían perfectamente ser un par de ladrones o bandidos que se te roban el barco y no vuelves a verlos más, tío. Aquí todo el mundo confía en todo el mundo. El herrero del pueblo, Taka, nos cuenta que no tiene ningún anillo de mitrilo disponible y además su hija se ha escapado de casa, vaya por Dios. Si salimos del pueblo y nos dirigimos al barco de Cid, resulta que nos la encontramos allí. Se presenta como recia y se une al grupo, dado que quiere ayudar a levantar la maldición del Jin. Nos revela que su padre, tiempo atrás, fabricó un anillo de mitrilo para el rey Sasune, y que quizá este todavía lo tenga tirado por ahí.
A ver, yo entiendo que Refia quiera levantar la maldición, ¿no? A fin de cuentas es su gente. Luned se supone que es el elegido para luchar contra el mal y prácticamente lo han echado de casa para que se vaya a pulular por ahí. Así que mucho más que hacer no tiene. Pero... ¿Ark? ¿Qué coño pinta Ark ahí? Se supone que lo único que quería era ir a Cazus y ver fantasmas para demostrar que los tiene bien puestos. Y ahora está subido a un barco volador a punto de recorrer medio reino para acabar con una maldición de un ente maligno altamente peligroso. Pero tío, vete pa' casa. ¿Qué haces ahí? Por lo visto, a donde vaya Luned, va él, sin importar las consecuencias. También me hace una gracia suprema que el barco volador sea incapaz de pasar por encima de las montañitas. Vamos a ver. Se ve claramente que el barco vuela a una altura superior, pero es que no pasa. Por algún motivo incomprensible, cualquier tipo de peñasco es un obstáculo infranqueable para este cacharro. Menudo barco volador más triste, tío. Al menos sí que nos sirve para viajar hasta el castillo Sasune. Al llegar nos recibe un soldado que nos informa de que el castillo también está bajo los efectos de la maldición. Solicitamos una audiencia con el rey y accede a abrirnos la puerta. El castillo es raro de cojones. Una de las torres está completamente infestada de monstruos que ya me dirás tú por qué coño al rey no se le ha ocurrido en ningún momento movilizar a sus soldados para limpiar ese sitio. En serio, ¿qué coño pintan los monstruos ahí dentro? Luego, nada más entrar por la puerta, vemos que tienen las camas tiradas por los pasillos, que te puedes echar a dormir ahí a la vista de todo el mundo. Pero es que es más, puedes visitar los aposentos de la princesa y puedes hasta dormir en la cama de la princesa. Tócate los cojones. Eso sí, el rey no tiene aposentos, no tiene cama. Se ve que este hombre no duerme. También vemos que el castillo está plagado de pasadizos secretos, llenos hasta arriba de cofres, tesoros, pero todo ello sin ningún tipo de vigilancia o supervisión. No sé yo hasta qué punto todo esto es normal en un castillo. Total, nos reunimos con el rey Sasune y este nos informa de que el anillo de Mithrilo está en posesión de su hija Sara, quien supuestamente está en la guarida del Jin bajo circunstancias inciertas. El soldado que nos recibió al entrar se ofrece a acompañarnos hasta el lugar, se presenta como Ingus y se une al grupo. Mira que ya es mala suerte que solo haya un único anillo de Mithrilo en todo el reino, ¿eh? Que esto me lleva a otra pregunta. ¿Solo sirve un anillo? Luego veremos que lo echan a un manantial mágico bajo el castillo o algo, y eso levanta la maldición. ¿No vale otro utensilio? Una espada, un martillo, una cuchara... Joder, coge un chusco de mineral y tíralo ahí. A lo mejor funciona. Pero es que no lo prueban. El reino tiene una puta mina de Mithrilo y un herrero que trabaja con el material... pero por algún motivo no hay apenas rastro del mineral por ningún sitio. Y otra pregunta, ¿el castillo este por qué está ahí, tío? Vamos a ver, ¿quién decidió construirlo ahí? Está rodeado de montañas por múltiples flancos, y si alguna caravana comercial o algún mensajero o quien sea quiere ir o venir del castillo, tiene que recorrer kilómetros de bosque. Vale que está en una posición fácil de defender, de acuerdo, pero este mundo no parece estar en guerra ni parece haber señales de que haya existido jamás una guerra entre naciones. Construirlo en mitad de una jungla aislada no me parece a mí la mejor de las ideas. Gracias al barco volador alcanzamos la cueva sellada donde se oculta el Jin. A medio camino nos encontramos con la princesa Sara. Resulta que la tía se había ido ella sola con el anillo de Mithrilo a acabar con el Jin. ¿No se le ha ocurrido buscar ayuda primero? A ver, Ur no está maldito. No sé, quizá alguien pueda ayudarla, pero es que ir ella sola a por un ser que ha sometido a un reino entero es de locos. Total, que se une a nuestro grupo y seguimos avanzando por la cueva hasta que encontramos la guarida del Jin. El tío está ahí mirando para las moscas, Dios sabe por qué. Es que a ver, ¿cuál es su plan? Vale, has convertido al reino entero en fantasmas. ¿Y ahora qué? Probablemente ni él mismo lo sepa. Sara intenta sellarlo con el anillo, pero como el Jin está ahora fortalecido por la oscuridad, no es suficiente, y tenemos que molerlo a palos.
Aquí resulta evidente que el Jin es gilipollas, porque literalmente se le olvida que puede fantasmizar a la gente. Cuando alguien se convierte en fantasma, su indumentaria se va con ellos, por lo que si aquí fantasmiza a Sara, el anillo de mitrilo se desvanecería con ella y ya no habría ninguna forma de sellarle a él o de romper la maldición. Básicamente el juego se acaba aquí. Game over, the end, fin. Evidentemente esto no ocurre por conveniencia del guión. Así que nada, lo coses a hostias, Sara lo sella y el grupo es transportado sin previo aviso a la Cámara del Cristal. Allí, este los elige como los nuevos guerreros de la luz y les otorga, finalmente, su bendición. Procede a decirles que busquen los demás cristales y que acaben con la oscuridad que acecha al mundo, pero sin dar absolutamente ningún tipo de indicación concreta. En otras palabras, deja en nuestras manos la labor de salvar al mundo, pero tenemos que hacerlo vagando a la deriva como pollos sin cabeza. Me cuesta mucho creer que el cristal no sepa dónde están los otros cristales. Joder, ¿costaba mucho dar una indicación? Por lo visto, sí. Otra cosa que me cabrea sobremanera es el hecho de que nuestro grupo es elegido por arte de la arbitrariedad. Los han elegido a ellos como podrían haber elegido a 4 paisanos random del pueblo de al lado, tío. Lo cual me lleva a mi pregunta original. ¿Por qué elegir a niños? Asumo que es por no tener otra opción. Como veremos, el mundo entero está hecho mierda. Pero joder, tócate los cojones que hayan sido estos 4 chavales los que hayan tenido que venir a poner en jaque los planes de la oscuridad. Vaya mundo de inútiles. A continuación nos introducen al sistema de profesiones, lo que yo considero que es lo mejor del juego. Cada personaje podrá escoger distintos roles o profesiones, y sobre todo hacia el final del juego esto nos brindará un enorme abanico de habilidades y estrategias, que se irán volviendo más y más eficientes a medida que las usemos. Es un sistema lógico, coherente y que en general funciona bien. Yo creo que es el mejor punto a favor del juego. El listón alto está aquí. Una vez tenemos todo configurado a nuestro gusto, regresamos al castillo Sasune. Allí, Sara rompe la maldición con el anillo de mitrilo y el rey Sasune nos congratula por nuestra hazaña. Cuando le informamos de que debemos partir, aunque no sabemos a dónde, nos hace un obsequio. Una canoa mágica plegable. ¿Alguien me puede explicar a mí por qué coño tienen eso, tío? Mira, el único sitio en todo el continente donde se puede usar es el laguito que está justo frente a la cueva del Jin. No hay ríos. Y aunque los hubiese, no se me ocurre ninguna cosa más atípica e inverosímil para tener tirada por ahí un castillo, tío. Y me hace mucha gracia es que se nota que le han puesto lo de plegable como para justificar que te la puedas meter en el bolsillo, ¿no? Es mágica, es plegable, te cabe. Ya, porque en absoluto es raro que podamos llevar 400 putos millones de pociones y de armas y de armaduras y de todo. Pero no, la canoa es plegable, es mágica, hace... Antes de marchar, podemos visitar a la princesa Sara en sus aposentos, y vemos que tiene una cierta relación íntima con Ingus. Sabiendo esto, considero que es necesario hacer una breve pausa. Hablemos de los protagonistas. Vamos a ver. Luneth, un chico del pueblo de Ur, muy curioso y con ansias de aventura. Ark, el mejor amigo de Luneth que se aferra a él por no saber cómo lidiar con su cobardía. Refia, hija del herrero de Kazus, que no quiere saber nada de la herrería y que decide escaparse de casa. Ingus, soldado de Sasune, con una relación íntima con la princesa Sara. Hasta aquí bien. Y diréis, bueno, iremos descubriendo más cosas sobre nuestros personajes, ¿no? Irán estableciendo relaciones, forjando amistades, etc. No. Esto es todo lo que hay. Esto es literalmente todo lo que vamos a ver en relación al desarrollo de personaje de nuestros protagonistas. Son recortes de corchopán, con un cartelito descriptivo pegado en la frente. Protagonistas
100% unidimensionales. Mira, cuando tienes un juego en el que puedes reemplazar a los protagonistas por cualquier otro NPC random, no tienes un juego. Tienes un problema. Esto es caca. Regresamos a Cazus y vemos que el padre de Refia la está esperando ansioso en la entrada. Nada más llegar, le pone un martillo en la mano y la mete pa' la herrería, aunque ella no quiera. Ahí, la buena explotación infantil. Aquí vemos que no solo los villanos son gilipollas, los protagonistas también lo son, porque a Refia no se le ocurre mencionar a su propio padre, que ahora es una guerrera de la luz. Hostia, esta gente conoce la profecía de los guerreros de la luz y deberían saber que tienen cosas más importantes que hacer. Pero no, picar mitrilo es lo más importante. Cid nos pide que le llevemos de vuelta al pueblo de Canaán con su mujer, y se une a nuestro grupo sin preguntar primero. Si le llevamos con el herrero, le pide que fabrique un ariete de mitrilo para el barco volador, dado que así podremos atravesar un corrimiento de tierra que nos tiene encerrados en esta parte del mapa. El tío lo fabrica en cuestión de segundos, nadie sabe cómo. Y otra cosa que también me pregunto es cómo coño han traído el barco de vuelta. Yo lo he dejado varado en la cueva del Jin, pero aparece aquí por arte de magia, no sé cómo. Si volvemos al barco, vemos que Refia se ha escapado otra vez de casa para acompañarnos, y casualmente surge el tema de la orfandad. Resulta que los 4 son huérfanos, y sugieren que no puede ser una coincidencia. Ya te digo yo que sí lo es, porque esto no tiene nada que ver con nada y el juego se olvida de ello. Nos dirigimos con el barco hacia el bloqueo, y a esta gente no se le ocurre otra puta cosa que desintegrar el vehículo embistiendo los peñascos. ¿En serio? Hostia, no me jodas. Pa' haberse matado. Se ve que el concepto de volar por encima de las rocas era demasiado descabellado. La madre que los parió. Ahora, magullados y sin barco, podemos viajar al sur, al pueblo de Canaán. Al llegar, Cid nos da las gracias por llevarle hasta allí, y menciona que nos vendría muy bien un nuevo barco volador. Qué pena que hayamos perdido el otro, ¿qué habrá podido pasar? Pero que él solo puede crear el casco, y que el rey Argus es el único que sabe fabricar el motor. ¿Qué cojones? ¿No se supone que él era el que controlaba de barcos voladores? ¿Por qué la parte más importante del barco depende de ese tal Argus? Ni puta idea, me siento estafado. Cid, devuélveme mi dinero, que no te he dado. El tío abandona el grupo y se vuelve con su mujer. Esto también me hace gracia porque si les visitamos en su casa, veremos que la señora Cid está gravemente enferma y necesita un elixir para recuperarse, que es el objeto de curación más raro del juego. Pero mira tú, qué casualidad que justo hay uno en el pueblo, ¿no? En un cofre tirado en una esquina remota altamente inaccesible, sabe Dios por qué. Que conste que si la curamos nos dan acceso a su sótano donde encontraremos un mogollón de equipamiento útil. No es un barco volador, pero ya algo es algo, menos da una piedra. Sin ninguna otra pista de cómo continuar, solo nos queda explorar el resto de Canaán. En una de las casas encontramos a una chica llamada Salina, que se lamenta desconsoladamente porque un tal Desk, de quien está enamorada, se ha ido a unas montañas cercanas, donde se dice que habita un dragón y no ha vuelto. Si hablamos con su madre, nos dice que se enamoró locamente de él en cuestión de 2 días. Yo creo que es un poco exagerado, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar esto, no? El amor puede ser muy puñetero. Total, que nuestros protagonistas escuchan esto y deciden que tienen que ir, porque son los protas y tienen que lanzarse de cabeza al peligro para ayudar a todo el que se les cruza por delante, que si no, no son protas. Las susodichas montañas están justo al este de Canaán. Tras una breve escalada nos ataca el famoso dragón, y sin que podamos hacer nada al respecto, nos atrapa y nos deja en su nido. Yo aquí inmediatamente he detectado algo que no me cuadra en absoluto. Ahí le tenemos, es Desk. ¿Cómo cojones sigue vivo este tío sin que se lo hayan comido
todas esas crías hambrientas de dragón es un misterio supremo que se escapa a mi entendimiento. Después de que se ría en tu cara por algo en lo que también ha caído él, el dragón vuelve, y esta vez nos ataca. Te revienta con una facilidad estrepitosa. Aquí no nos queda más remedio que huir. Esta parte es que me hace mucha gracia, porque afirman haber huido, pero se ve claramente que siguen ahí en el nido, tío. No sé, supongo que el dragón se habrá aburrido o algo. Desk nos dice que ha perdido la memoria, solo recuerda su nombre. Nos entrega el hechizo Minimalia, el cual necesitaremos en breves, y se une a nuestro grupo con la esperanza de que el viaje le ayude a aclararse la cabeza un poco. Yo es que me imagino al dragón ahí mirando la escena desde un rincón, es surrealista. Salimos del nido echándonos colina abajo y por motivos misteriosos de la vida vamos a salir en una puta planicie en mitad de una península al sur de Canaán. ¿Pero no estábamos en una montaña? Joder, hace un momento se veían claramente nubes de fondo. No entiendo nada. En fin, entramos a un claro cercano y nos encontramos un gnomo. El tío nos revela que la aldea de los gnomos, Tozus, está más al sur y que solo los gnomos pueden entrar allí. Aplicamos Minimalia al grupo entero para miniaturizarnos y nos ponemos de camino. Ya en Tozus, la gente nos habla de que existe un túnel que conduce al otro lado de las montañas, pero que solo el médico del pueblo sabe dónde está. Por desgracia, el médico está enfermo. Si hablamos con él, resulta que está envenenado y necesita un antídoto. Sí, los mismos antídotos que segundos antes hemos visto a la venta en la tienda del pueblo. Esta gente está todo cagada porque el médico está pocho. Y digo yo, el médico nos lo dice. Necesito un antídoto. ¿A nadie se le ha ocurrido, no sé, coger uno de la tienda y llevárselo? Digo yo. ¿Llevárselo? Llévaselo, joder. ¿Qué cojones, tío? Se lo entregamos, se recupera. Recordad que es el médico del pueblo y nos dice lo siguiente. Eso me enseñará a no probar bayas silvestres al azar. Aquí ya no sé qué decir. Para en el mundo que yo me bajo. Como recompensa por nuestra increíble ayuda, nos abre el túnel que atraviesa la montaña, que resulta estar en su sótano. Y yo aquí me hago sinceramente una pregunta. ¿Tozus por qué? O sea, narrativamente, ¿qué aporta? Es que no tiene nada que ver con nada, no ocurre nada aquí y no le veo ningún motivo para existir. Lo han tenido que meter para hacer bulto innecesario. Es que... ¿para qué está ahí? ¿Para qué? ¿Y qué pintaba Desk en la montaña del dragón? Yo diría que han forzado su encuentro con Salina para tener un sitio donde echarlo en cuanto la historia se olvide de él, que es literalmente lo que pasa luego. Pero es que narrativamente se me ocurren muy pocas cosas que hayan podido acabar con el tío jugando al escondite con crías de dragón famélicas en su propio nido. Atravesamos el túnel y por el camino vemos huesos gigantes. Se supone que esto es un túnel diminuto. Literalmente hemos tenido que encogernos para poder llegar hasta aquí. ¿Cómo ha llegado aquí esta gente que es de tamaño normal? Serán fósiles, digo yo. Como siempre, preguntas sin respuesta. Acabamos llegando a la guarida de los vikingos. Nos cuentan que el terremoto ha despertado a un antiguo dragón marino de su letargo y que este ha destruido todos sus barcos, sitiándolos en la bahía. El líder de los vikingos nos ofrece el mejor de sus barcos, el Enterprise, a cambio de lidiar con el dragón. Luego veremos que no es que sea su mejor barco, es que es el único que tienen. Imagino que construirán más, pero me resulta gracioso que estén dispuestos a regalarte el único barco que les queda. ¿Y luego qué? En la guarida también hay un par de curiosidades más, como este cañón de aquí, con un impresionante alcance de unos 3 o 4 metros, más o menos. Viendo el lado positivo, tiene munición infinita, ¿no? Pero no me queda a mí muy claro cuál es la utilidad de este trasto. Yo no dependería de él. También hay un cofre con una daga flamígera, que, mucho ojo al dato, daga flamígera, pero causa daño de elemento a rayo.
Sacad vuestras propias conclusiones. Si salimos a la bahía y tratamos de irnos con el barco, nos ataca el Neptodragón, el cual es imposiblemente poderoso. Por aquí no tenemos nada que hacer. No nos queda otra opción que dirigirnos al norte, hacia el templo de Nepto. Allí encontramos una estatua del Neptodragón y vemos que le falta un ojo. Asumimos que el terremoto lo ha debido de desencajar y que quizás sea buena idea restaurarlo. Ark sugiere colarse por la boca de la estatua con Minimalia para ir en su búsqueda. Procedemos a miniaturizarnos y a explorar el templo, encontrando por el camino más huesos gigantes que han llegado ahí de forma inexplicable. Al final conseguimos encontrar el dichoso ojo de la estatua, en posesión de una rata que habla. Prefiero no cuestionar por qué esa rata ha decidido robar el ojo, pero sí que me veo en la obligación de mencionar el hecho de que esa rata no cabe por la boca de la estatua, es demasiado gorda. Una vez restauramos la estatua, el propio Neptodragón nos habla. Resulta que la estatua representa su alma, y al estar incompleta, no podía controlar su manifestación física. Tras varios mensajes crípticos, nos entrega el colmillo del agua. Ya hablaré más adelante sobre este chisme, ahora no es importante. Lo que sí voy a comentar ahora mismo es la existencia de este ser. ¿Qué es? ¿Dios? No hay ninguna otra entidad similar en todo el juego. Hasta tiene su propio templo. ¿Quién lo construyó? ¿Por qué necesita ser del tamaño de un balón de fútbol para poder entrar? ¿Por qué está vacío por dentro? Y si el monstruo es tan peligroso que, de perder el control, puede devastar los mares y hundir barcos por doquier, ¿cómo es posible que no haya nadie vigilando que esa estatua esté en buenas condiciones? No me jodas, que tu manifestación física sea tan peligrosa es el primer paso para conseguir que la gente haga sacrificios en tu nombre. No es normal que esta entidad esté aquí abandonada y sin supervisión. En fin, volvemos con los vikingos y obtenemos el Enterprise. Ahora tendremos al fin un poco de libertad para vagar por el mundo y explorar a nuestras anchas, aunque sinceramente no hay mucho que ver. Al sur está el pueblo de Tokul, donde la gente vive asustada porque los hombres de Argus han estado secuestrando a los aldeanos. Muy al oeste tenemos el pueblo de los ancianos, donde la gente nos habla sobre el equilibrio entre la luz y la oscuridad, los guerreros de la luz y otras piezas de lore interesantes, pero no hay nada que hacer tampoco aquí. En el norte está el castillo Argus. Se supone que aquí es a donde tenemos que ir, pero nos lo encontramos completamente deshabitado. También veremos una estructura extraña flotando sobre el desierto, aunque no podemos interactuar con ella de momento. Por último, muy al norte tenemos una torre, la Torre de Owen, pero no podemos pasar del primer piso y justo al lado hay un remolino que nos impide acceder a las aguas exteriores. Lo dicho, muy poco que ver, muy poco que hacer. Eso sí, una cosa interesante que podemos comprobar si damos una vuelta por el perímetro del continente es que alrededor no hay más que nubes, y esto se debe a que estamos en un continente flotante. Es el sueño húmedo de los terraplanistas. Nuestra última opción de exploración es la cueva de los Gúlganos, en el noroeste de Argus. Aquí vive una tribu de eruditos, los denominados Gúlganos, que, a pesar de ser ciegos, poseen clarividencia. Básicamente son más NPCs omniscientes, pero en este caso está justificado que lo sean, gracias. Uno de ellos nos proporciona el hechizo Rana, que necesitamos para escalar la torre de Owen, y nos dice que allí aguarda el destino de Desk. También hay uno que nos revela que el cristal del fuego se encuentra en la isla de los enanos, la cual está en el anillo de agua exterior del continente. Al fin tenemos objetivos específicos. Una vez más, gracias. Anda que no les ha costado. Yo debo decir que no entiendo a esta gente. ¿De qué viven? ¿Qué comen? ¿Les traen suministros desde Argus? El castillo está vacío y por lo visto lleva un buen tiempo así. ¿Cómo siguen vivos? Además, son completamente ciegos, pero viven en una cueva plagada de abismos y despeñaderos. Como la clarividencia no haga las veces de sonar, no me explico cómo es que no se matan todos. Como sea, nos dirigimos a la torre de Owen. Una vez allí, nos convertimos en ranas y de esa manera podemos colarnos por las tuberías de agua y acceder a los pisos superiores. Es bastante curioso que no haya otra forma de subir. El arquitecto del edificio desde luego no pensó en la accesibilidad. No era su prioridad.
A medida que subimos, vamos oyendo una voz, y creo que es de las cosas más ridículas que he visto en mucho tiempo. Este será vuestro fin. Nunca encontraréis el camino. En serio, ¿esto qué es? También nos encontramos por la torre unos enemigos llamados Leprechauns ígneos, que a pesar de llevar ígneo en el nombre, te tiran magia de elemento hielo. No entiendo nada. Cuando llegamos a la cima, vemos a la propietaria de la voz ridícula que nos hablaba mientras subíamos, una criatura de nombre Medusa, manipulando un mecanismo de la torre. Dice que la envía un tal Zande, y que pretende destruir la torre con la intención de sumir el continente en la oscuridad. Tras molerla a palos, vemos que, efectivamente, el mecanismo está a punto de explotar. Desk recupera repentinamente la memoria y revela ser un miembro de los antiguos y guardián de la torre, que había permanecido en una especie de sueño y que se despertaría cuando la torre estuviese en peligro. Por lo visto, si no hacen nada, el continente flotante se alejará irremediablemente del Sol. ¿Eh? ¿Pero qué dice? Esta frase no tiene ningún sentido ni relación con nada. Yo creo que aquí se han debido de equivocar en la traducción. No sé qué querían decir en realidad. Decide sacrificarse para arreglar el problema. Y su forma de hacerlo es lanzándose a sí mismo al fuego. Yo no tengo nada claro qué era lo que pretendían representar aquí. Eso tiene pinta de ser como una gran fragua o algo. Y este señor parece haberse inmolado sin causa ni propósito. Sin embargo, lo que sea que ha hecho funciona, y vemos que el remolino de fuera se desvanece, permitiéndonos así pasar con el barco. ¿Qué tenía que ver el remolino ese con la torre? Mira, da igual, no sé. Aquí todo es extraño porque sí. De todas formas, ahora podemos coger el barco y alcanzar la isla de los enanos, donde supuestamente se oculta el cristal del fuego. Nada más llegar a la morada de esta gente, vemos que algunos de ellos ya se refieren a nosotros como guerreros de la luz. ¿Cómo coño lo saben? ¿Quién se lo ha dicho? Que lo supiesen los gúlganos es lógico, que tienen clarividencia, pero este juego parece tener una plaga de NPCs omniscientes que es para echarse las manos a la cabeza. Total, los enanos custodian unas reliquias llamadas cuernos de hielo, y te cuentan que un tal Guzco ha robado una de ellas, pero ha huido por un lago subterráneo y como ellos no saben nadar, pues no pueden hacer nada al respecto. No saben nadar, pero viven aislados en una isla, tócate los cojones, uno se pregunta cómo es que han acabado ahí. Además, alrededor de ese altar vemos un foso lleno de agua, que como tropiece un enano de esos, baja a plomo hasta el fondo, tío. Vaya puto peligro, llenad eso con rocas, joder, que seguro que os sobran. Al fondo de la cueva encontramos el punto de acceso al lago subterráneo, donde una vez más tenemos que convertirnos en rana a la hora de entrar, aunque luego para salir por lo visto no es necesario. En esta cueva realmente no hay nada interesante, pero sí que son curiosos todos esos puentes de madera. ¿Quién los ha construido y cómo? No hay ninguna otra salida, y el único punto de acceso es el túnel sumergido por el que hemos entrado. Yo mucho sentido no le veo. Al final de la cueva acorralamos al tal Guzco y le vemos sobre una gran pila de tesoros. Digo yo que por eso estarán ahí los puentes. Pero ¿de quién es todo esto? Dudo mucho que sea de Guzco. Aquí falta lore. Bueno, como ya es de costumbre, le mueres a palos y recuperas el cuerno de hielo, tras lo cual el tío se desvanece de forma muy sospechosa. Me hace mucha gracia que en el camino de vuelta estos tíos no se den cuenta de que les está siguiendo una sombra cantosísima. Digo yo que si yo la veo, ellos deberían poder verla también. Digo yo. Como no podía ser de otra manera, cuando el jefe de los enanos apaga la barrera que protege el altar para que devuelvas el cuerno a su sitio, Guzco aparece de la nada y se apodera de ambos. Que yo aquí me pregunto, si era imposible acceder al altar gracias a esa barrera, ¿cómo rayos pudo Guzco robar el primer cuerno? ¿Y por qué cogió solo uno? ¿Por qué no se llevó los dos? ¿Cómo sabía que vendrían los guerreros de la luz justo ahora, que podría camuflarse en su sombra y que esto le daría la oportunidad de hacerse con ambos cuernos? Y si no lo sabía, ¿por qué se acorraló en la cueva sumergida? Es un callejón sin salida.
¿Llevó a cabo este robo sin asegurarse antes de tener un plan de escape adecuado, tío? No sé. Lo único que queda claro es que es gilipollas. Porque procede a contarte sus planes revelando que los cuernos son necesarios para acceder al cristal del fuego y que planea hacerse con él. Le seguimos la pista hasta la caverna del fuego y nos adentramos en su búsqueda. A lo largo de la caverna tendremos que atravesar numerosos ríos de lava. Vamos, hombre, no me jodas. Por muy guerrero de la luz que seas, caminar por un río de lava que te llega hasta los pezones debería ser absolutamente letal, una muerte segura. Pero aquí solo te hace un poquito de daño con el tiempo. Pa' flipar. También me gustaría hacer mención a este puto ser. No, en serio, ¿qué es esto? ¿Un sueño húmedo de Lovecraft? Vaya careto que me lleva el tío. Finalmente llegamos a la cámara del cristal y vemos que Guzco ha absorbido su poder, pero aparentemente tiene que acabar con nosotros para poder desbloquearlo por completo o algo así. Nos ataca convertido en un monstruo y tras una dura pelea lo derrotamos de una vez por todas. Como recompensa obtenemos la bendición del cristal del fuego. Aquí me gustaría volver a mencionar lo que ya comenté al principio del análisis, que los cristales deberían estar protegidos y supervisados. Vale, los enanos custodiaban las reliquias necesarias para acceder a la cueva, de acuerdo, pero es que la puta cueva en sí es un infierno, plagado de toda clase de monstruos y esto nadie me lo puede justificar. Regresamos a la morada de los enanos, donde todos saben ya que has salido victorioso por arte de la omnisciencia y nos recompensan con una gran cantidad de tesoros. Se ve que no se les ocurrió darnos todo esto para facilitar que detuviésemos a Guzco, y no sé yo hasta qué punto es esto lógico. Sin embargo, al salir recibimos malas noticias. Se ve que un tal Hein, el hechicero real de Argus, es el responsable de que el castillo Argus esté vacío y es quien atormenta el pueblo de Tokul. Un aldeano del pueblo desfallece en la entrada de la cueva de los enanos y revela que Hein planea reducir Tokul a cenizas. También nos comunica que Hein tiene el poder de cambiar su debilidad elemental, que necesitamos a alguien con la profesión de erudito para combatirle. Y esto ya es el puto colmo descarado de la omnisciencia. Vamos a ver, es que me cabreo. ¿Cómo coño sabe eso, tío? Dudo mucho que Hein vaya anunciando sus debilidades a los cuatro vientos. ¿Cómo ha descubierto este tío, este medio mierda, esa información? Luego veremos que no existe ningún tipo de movimiento de resistencia contra Hein. Nos lo vamos a encontrar ahí de tranquis, sentado en su trono, tío. ¿Qué ha hecho este pavo? Ha llegado hasta el propio Hein en persona, ha combatido contra él, ha descubierto su punto débil, ha logrado huir con vida y ha cruzado medio mundo, tierra y océano para llegar hasta aquí y desfallecer a tiempo de darnos esta información segundos antes de morir. Venga, hombre, vete a tomar por el culo. ¿Cómo no me voy a cabrear? Es que esto es el juego pasándose por el forro todas las leyes habidas y por haber con tal de comunicarnos información crítica que vamos a necesitar para derrotar a este enemigo, porque si no nos va a partir la puta cara, ya os digo yo que nos parte la cara. Pero joder, hostia, que hay formas mejores de hacerlo. Mira, te lo pongo fácil, tío. Te encuentras con un Adláter de Hein, le das de hostias, lo haces suplicar por su vida y él te revela el punto débil de su jefe. Sigue siendo un poco forzado, pero me lo puedo llegar a creer y no tienes necesidad de hacer esta mierda. Hostia, Dios, esto es caca. Joder. Según volvemos a toda prisa al pueblo de Tokul, nos inmovilizan, vete tú a saber cómo, y somos apresados. Proceden a llevarnos al castillo de Hein, que por lo visto seremos unos excelentes esclavos. Nos despertamos en una celda que parece estar hecha de raíces. ¿Recordáis la cosa extraña que vimos anteriormente flotando por el desierto? Estamos ahí, un antiguo árbol que Hein, por algún motivo, ha decidido usar como base móvil. No sé yo hasta qué punto era necesario o conveniente pasar el trabajo de acondicionar el árbol este, y más teniendo un castillo perfectamente fortificado donde alojarse. Pero bueno,
Si exploramos un poco, vemos que Hein también es gilipollas, pues tiene todas las celdas conectadas con pasillitos, y algunas no tienen ni puerta. El tío hasta ha emplazado a un malote ahí infiltrado entre los prisioneros, supongo que para vigilar que no se escapen. ¿No era más fácil cerrar las putas celdas? Da igual, porque nada en esta prisión tiene sentido. No hay ningún acceso posible por ningún sitio, todos son paredes. Y la única forma de salir es a través de un agujerito muy conveniente en una pared, el cual no se puede atravesar sin miniaturizarte. ¿Quién ha diseñado esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿No se suponía que querían a esta gente como esclavos? ¿Por qué los tienen ahí completamente aislados sin hacer nada? Pero es que si hasta está el rey Argus ahí encerrado mirando para las moscas. ¿Y por qué hay una tinaja mágica que te cura al lado del agujero? Patatas, 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 patatas. En fin. Atravesamos el agujerito y nos ponemos a pulular por el árbol. El lugar es un laberinto de pasillos gigantesco, a reventar de cofres, tiene ríos y lagunas por dentro y hasta una sección exterior. Quedaos por favor con el tamaño de este sitio, luego veréis por qué lo digo. Vaya tela. Y por cierto, cuando te peleas con enemigos en la zona exterior, la pelea tiene lugar en un escenario de interiores. Anda que les debía de haber costado mucho poner ahí 4 texturas de troncos, una pared de madera y un fondo azul para el cielo, ¿eh? No me jodas. En lo alto del castillo encontramos al tonto de Hein. El tío está ahí filosofando sobre la oscuridad y soltando verborrea que no le importa absolutamente a nadie. Te ataca, le das de hostias y todos felices. Vamos a ver, yo aquí me pregunto una cosa, tío, porque es que ya me cabreo, me sigo cabreando. Literalmente todos los NPCs random que te cruzas por cada esquina del mundo saben de antemano que somos los guerreros de la luz. ¿Hein no lo sabe? Y una polla, ¿cómo no va a saberlo? Digo yo que estará al tanto. Entonces, ¿por qué coño no te mata directamente? Es que me cago en la puta. Te han tirado ahí en una celda a que te pudras. Te han tenido a su merced. O sea, tú sabes que estos tíos son los elegidos, destinados a derrotar al mal, y no los destruyes. Venga, hombre, vete a tomar por el culo, gilipollas. Una vez derrotado Hein, el árbol nos habla, dándonos las gracias, tras lo cual libera a todos los prisioneros y vuelve a arraigarse en el bosque. Miradlo. No, por favor, miradlo. ¿Se supone que me tengo que creer que esa puta mierda de árbol es la mazmorra ciclópea que nos acabamos de patear? Ya. Claro, por supuesto. Iros a la mierda un rato. El árbol nos hace entrega del colmillo del aire y nos revela que el continente flotante fue creado 1000 años atrás, cuando la oscuridad comenzó a hacer de las suyas. También nos dice que si no vamos a la superficie de inmediato, tendremos que esperar otros 1000 años para hacerlo. Esto ya os adelanto que se lo saca del culo, no tiene fundamento alguno y la historia se olvida de ello desde ahorita mismo. Regresamos al castillo Argus y vemos que la gente ha vuelto a sus vidas cotidianas. Si hablamos con el rey Argus, nos entrega la rueda del tiempo, el componente crucial para el motor del barco volador, y nos dice que se lo llevemos a Cid. Lo primero de todo, ¿cómo sabe este tío que Cid anda buscando el chisme este? Que yo sepa, lleva todo este tiempo encerrado en el árbol gigante. Una vez más, omnisciencia porque sí. Lo segundo, ¿por qué tiene él este aparato? Menciona que es un recuerdo de la familia Argus, pero tócate los cojones que sin ese cacharro no se pueden hacer los barcos voladores. Por muy recuerdo que sea, ¿no estaría mejor en manos de Cid desde un principio? Pero es que además se conocen. Un soldado nos menciona que son viejos amigos y que solían investigar barcos voladores juntos. ¿Por qué no ponerlo en manos de quien pueda usarlo? Ni puta idea, aquí me falta lore, es todo muy empalagoso. Volvemos con Cid, y tras entregarle el artefacto, este convierte nuestro Enterprise en un barco volador en segundos por arte de la conveniencia, con materiales que se saca de los agujeros del guión. Después nos hace una revelación. Resulta que ni él ni nosotros pertenecemos al continente flotante, sino al mundo de la superficie. 10 años atrás, Cid dirigía un barco volador con pasajeros cuando la oscuridad invadió el mundo, causando que el barco se estrellase en el continente flotante, con nosotros como únicos supervivientes. ¿Aporta esto algo a la trama? Efectivamente.
Nada. Bueno, sí, unas incoherencias del copón, que quizá ya os estéis oliendo, pero aún nos faltan algunos detalles para poder comentarlas. Lo veremos luego. Tela. Nos aventuramos con el barco hacia lo desconocido y nos encontramos de frente con una especie de tormenta de oscuridad que por lo visto nos chupa la fuerza. Yo me pregunto qué coño hacen en la cubierta en lugar de refugiarse en la cabina, pero bueno, que esa es otra. ¿Tiene el barco este algún tipo de piloto automático? Que yo sepa, no tenemos más tripulación y están los 4 ahí a la intemperie, a que la nube esa les chupe la fuerza, así que no sé, el timón se manejará solo, supongo. Tras unos momentos de crisis extrema, el barco llega finalmente a la superficie y vemos que es una de las cosas más bizarras que se pueden concebir. No sé si llamarlo agua, hay como una movida gaseosa que lo cubre todo, a excepción de un par de islitas. Antes de proceder a la exploración de este páramo depresivo, tengo que comentar un par de cosas. En primer lugar, hemos visto que hay un drama extremo a la hora de bajar del continente flotante. Pero solo ocurre la primera vez. Luego podemos subir y bajar sin ningún tipo de problema. ¿Esto cómo va? ¿A la nube esta no le gusta la fuerza que nos ha chupado o qué? ¿Ya no lo intenta más? Es que mira que era sencillo. En cada transición haces que tiemble un poquito la pantalla y que pegue un par de flashes. Ya está, yo ya me callo. Debía de costarles mucho. Supongo que ha sido omisión por pereza. Pero lo que sí no puedo entender de ninguna manera es el tema de las montañas. Tanto en el continente flotante como en la superficie vemos que nuestro barco no puede pasar por encima de las putas montañas. Vamos a ver, hijos de puta, ¿me estáis diciendo que este puto barco puede subir y bajar de una masa de tierra que flota por encima de las putas nubes y no puede pasar por una montañita? Hostia, no me jodas, ¿en serio? Si es que la primera vez me hizo gracia, pero ahora ya empieza a parecer una tomadura de pelo. Total, tras explorar un poco, vamos a dar con una islita en la que vemos un barco naufragado. Dentro nos encontramos a un viejito cuidando de una chica, de nombre Elia, diciendo algo de que la oscuridad ha detenido el tiempo. Elia se recupera si le damos una poción. A ver, tan mal no estaba, mucho no pide. Por lo visto es una sacerdotisa del cristal del agua, e inmediatamente nos reconoce como los guerreros de la luz. Me hace mucha gracia que nuestro grupo ya asume que el tiempo está parado, sin necesitar explicaciones o hacer preguntas al respecto. No sé, a mí como mínimo se me haría raro de oír. En fin, Elia nos pide que la escoltemos hasta el templo del agua y se une a nuestro grupo. Ya podéis despediros bien del ancianito este, porque el juego se olvida completamente de él. En breves el barco entero se esfumará sin dejar rastro. ¿Por qué estaba ahí? ¿De dónde ha salido? No esperéis respuestas. Una vez en el templo, Elia recoge la esquirla del agua. Parece ser que las sacerdotisas sellaron el cristal del agua para protegerlo de la oscuridad, y esta esquirla es una especie de llave que rompe el sello. ¿Ves? Esto tiene lógica. Este cristal estaba protegido y custodiado por una orden de sacerdotisas y al menos han hecho algo para protegerlo. Aunque ya veremos que esta lógica se desmoronará dentro de un momento. Nos dirigimos a las cuevas tras el templo, y cerca de la entrada nos topamos con una puerta cerrada, que Elia abre mediante una plegaria. Dice que las sacerdotisas cerraron el lugar para mantener fuera a los intrusos. Hasta aquí bien. Es a partir de aquí que la lógica se derrumba, porque resulta que han sellado la cueva con monstruos dentro. Pero no uno ni dos. No. El lugar está absolutamente infestado, a un nivel frustrante. Mucha orden de sacerdotisas, pero tienen la cueva hasta el culo de bichos, yo no entiendo nada. Los cristales del fuego y del aire estaban igual, porque sí, porque ponérselo fácil a los elegidos y a la humanidad en general era demasiado aburrido. ¿Por qué no hay sacerdotes cuidando a esos cristales? Este los tiene, joder. Incompetentes, pero los tiene.
En fin, llegamos a la cámara del cristal y Elia usa la esquirla para romper el sello. Tras esto nos pide que unamos nuestra luz a la del cristal, para que recupere completamente su poder y pueda así desterrar a la oscuridad del mundo y restaurar el flujo del tiempo. Lamentablemente, antes de que podamos hacerlo, alguien nos ataca, hiriendo de muerte a Elia. El agresor se presenta como Kraken, un enviado del tal Zande, cuyo nombre ya hemos oído antes, y que quiere robar la luz del cristal y bla bla bla. Evidentemente lo molemos a palos. Tras ello, Elia utiliza sus últimas fuerzas para otorgarnos la bendición del agua. ¿Por qué puede Elia hacer esto? ¿No se supone que era el cristal el que tenía que hacerlo? Si ella podía bendecirnos desde un principio, ¿por qué no lo hizo antes? No me queda claro. Total, que se muere, en una escena innecesariamente dramática, dado que la hemos conocido hace 10 minutos más o menos. Ocurre un terremoto que nos hace perder el conocimiento, vemos como el mundo vuelve a la normalidad y una señora muy perturbadora nos habla en sueños, diciéndonos que debemos encontrar a un tal Doga. A ver, pausa, por favor, pausa. Aquí hay mucho que digerir y todo da indigestión. Ejercicios de calentamiento necesarios. A ver, el árbol sagrado del continente flotante nos dice que el mundo lleva 1000 años sumido en la oscuridad. Pero según Cid, esto ocurrió hace 10. ¿Qué coño pasa aquí? La única explicación lógica que se me ocurre es que realmente solo han pasado 10 años. Pero la gente de la superficie quedó sumida en una especie de ralentización temporal y han percibido esos 10 años como si fuesen 1000. De hecho, algunos te mencionan haber pasado mucho tiempo como si estuviesen soñando, lo que indica que esta teoría tiene algo de cierto. Entonces, ¿cómo coño sabe el árbol que han sido 1000 años para ellos? Él está allá arriba. Allí no hay parón temporal de ningún tipo. ¿Tiene alguna conexión con la gente de allá abajo que le permite saber este tipo de cosas? No se sabe. Lo que sí sabemos es que la gente que estaba en este limbo temporal estaba ahí atrapada. Entonces, ¿por qué cojones estaba Kraken ahí? ¿Qué hace ahí? Entiendo que lo ha enviado el tal Zande. De hecho, él mismo te lo dice. Soy un enviado de Zande. ¿Cómo coño sabía Zande que los guerreros de la luz aparecerían justo ahora para enviar a Kraken a por el cristal? Pero, ¿cómo ha enviado a Kraken? ¿Cómo ha enviado a Medusa a la torre de Owen? Que está en un parón temporal. Veremos que este parón a él también le afecta. De hecho, esa era precisamente su intención. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Llevaba Kraken 10 años esperando en la puerta de la cueva? Además, Kraken solo necesitaba encontrar a la sacerdotisa para poder entrar en la cueva. ¿No le era más fácil buscarla a ella? No había muchos sitios donde buscar, que esa es otra. ¿Por qué se salvaron esas islas random? Entiendo que la isla donde está el cristal del agua se debió de salvar por influencia del cristal, que de hecho las sacerdotisas lo protegieron, ¿no? Ese cristal sigue operativo. Pero ¿las otras? Es más, os lo pongo aún mejor. ¿Cómo coño se salvó el continente flotante? Entiendo que por influencia de los cristales de allá arriba, pero es que esos cristales no estaban sellados por ninguna sacerdotisa. No hizo falta ninguna esquirla extraña para recibir sus bendiciones. ¿Por qué en el resto del mundo es caos y destrucción y allá arriba paz y después gloria? ¿Alguien me lo explica? Es más, ¿cómo funciona todo esto? ¿El desequilibrio se limita a este planeta? ¿Qué hay del espacio exterior? Se supone que todo el universo se basa en la coexistencia entre la luz y la oscuridad, ¿no? ¿Por qué coño la línea de las nubes es el límite de los problemas? Ya ni hablemos de esas islas aleatorias que hay por ahí tiradas. ¿Y qué era esa sustancia exactamente? Claramente podías navegar sobre ella. ¿Era agua? Si caes ahí te ahogas. ¿Se te para el tiempo? ¿Por qué no se congeló el barco entonces? Patatas. Mira, voy a parar. Voy a parar porque me estoy poniendo nervioso. Continuemos, por favor. Nos despertamos en el pueblo de Amur. Al parecer, alguien nos encontró en el templo y hemos tardado 3 días en despertarnos.
Resulta que un tal Goldor ha anclado nuestro barco en la bahía cercana, porque teme que seamos los guerreros de la luz y le jodamos su cristal. Como veremos dentro de un rato, esto es una soplapollez de manual. Si subimos arriba, nos enteramos de que Goldor vive en una mansión de oro al sur, aislada por una ciénaga sin fondo, y que no podemos acceder sin unas botas voladoras. Y por lo visto, una tal Delilah tiene un par y se esconde en las cloacas. Explorando el pueblo nos cruzamos con 4 lunáticos que afirman ser los guerreros de la luz. Son básicamente los tontos del pueblo, ¿no? La gente les deja hacer el ridículo por penita, supongo. Si visitamos al alcalde para pedirle las llaves de las cloacas, los vemos escuchando la conversación a través de las paredes y deciden darnos nuestro merecido, porque eso es exactamente lo que un héroe haría: dar palizas a niños. En serio, ¿por qué el juego opta por dar relevancia a estos 4 medios mierdas? Es algo que se escapa a mi entendimiento. El alcalde nos abre el acceso al canal e inmediatamente podemos ver un huerto al que solo se puede acceder desde el canal. Vamos a ver, ¿por qué está ese huerto ahí? ¿Quién lo mantiene? ¿Costaba mucho hacer un puente hasta allí como en el resto del pueblo? ¿Será de los 4 tontos esos? Otra explicación no se me ocurre. Apenas unos segundos tras entrar a las cloacas, ya nos encontramos con un problema. Me llevo no una, sino 2 soberanas palizas a un paso de la puerta. La única forma de revivir a la gente en ausencia de un mago blanco es mediante colas de fénix, y ninguna tienda las vende, por lo que no queda otra que salir del agujero, patear hasta la otra puta esquina del pueblo y succionar el agua del manantial. Manantial que por supuesto solo te cura estados alterados y muerte, no te rellena ni la vida ni la magia, con lo que también tienes que comerte el sablazo de la posada. Vamos a ver, yo entiendo que el juego tiene que tener una curva de dificultad, y esa curva debe tener puntos altos y puntos bajos. De acuerdo, lo que ya no es normal es que los puntos altos sean muros infranqueables, por el amor de Dios. Un poco de sentido común. Otra cosa que yo no entiendo es el tamaño de estas cloacas. ¿Tanto saneamiento necesita Amur? Es que son muy grandes, más grandes que Amur. ¿De dónde sale tanta agua residual? Mucho deben de cagar. Al cabo de un rato nos encontramos a los 4 cantamañanas de turno comiendo rabo y por desgracia los rescatamos. Nos dan las gracias, dicen que quizá no sean los guerreros legendarios después de todo, jojojo, y se quedan ahí a descansar y disfrutar del ambiente. No es coña, literalmente te dicen eso, la madre que los parió. Al final encontramos a Delilah, quien no se cree que seamos los guerreros de la luz y nos lo demuestra tirándonos bombas con forma de bota, que ya me dirás tú por qué coño tiene eso. Pero no te lo pierdas, llegan los 4 tontos de turno y a ellos sí que les cree, haciéndonos entrega de las dichosas botas voladoras. A ver, ¿esta mujer qué hace aquí? ¿Qué come? ¿Qué bebe? ¿Agua fecal? ¿Por qué es la única que tiene botas voladoras? Como no sea para no mojarse por las cloacas, ya me dirás tú para qué las tiene. ¿Y en serio no se fía de los protas, que han tenido que llegar hasta ella a través de hordas de monstruos, pero se fía de los 4 soplagaitas estos? Señora, váyase a la mierda. En fin. Ahora que tenemos las botas, nos dirigimos al sur y podemos acceder a la mansión de Goldor. Este sitio me genera mucha confusión. ¿Por qué está ahí? ¿Quién lo ha construido? ¿Y por qué decidió hacerlo en un valle aislado, al otro lado de una ciénaga insondable, a donde solo se puede acceder con unas botas que solo tiene una viejita psicópata que vive en las cloacas de Amur? No parece servir absolutamente ningún propósito. No tiene ni habitaciones, ni cocina, ni comedor, ni nada. Son pasillos vacíos. No entiendo este sitio. Llegamos hasta Goldor y vemos que efectivamente tiene un cristal, el cristal de la tierra. Pero... a ver, ¿quién coño es este señor? ¿Y tú quién eres? ¿Trabaja para Zande? No puede ser. De ser así, el cristal estaría con Zande, no aquí. Además, todos en Amur le conocen. Da la impresión de que es una especie de cacique del pueblo que vive ahí a su rollo en su mansión de oro. Y tampoco parece demasiado villanoso. No le vemos hacer realmente nada malo. Entonces, ¿por qué nos tiene miedo? ¿Por qué ha anclado nuestro barco? Los guerreros de la luz vienen a recibir la bendición del cristal y punto. No se lo van a quitar ni nada. ¿Qué hace? ¿Por qué? Señor, ¿quién es usted? Ni lo sabemos ni nos importa. Le damos una paliza y su respuesta es
ojo cuidado, destruir el cristal y desaparecer. Y sí, efectivamente, la historia se olvida de él, no vuelve a aparecer nunca más y yo lo agradezco, me parece maravilloso. Más maravilloso aún es el hecho de que se le cae la llave que te permite liberar el barco volador. Ya hay que ser inútil hasta límites insospechados para huir con el rabo entre las piernas y que se te caiga la única cosa que mantiene a los protas inmovilizados en la región. Tócate los huevos. Ahora que tenemos acceso al barco volador, podemos explorar el mundo de la superficie ya al completo. En primer lugar vemos que hay 3 continentes, uno al oeste, uno al este y uno pequeñito al sur. También es curioso, ¿no?, que el continente flotante aparece como un puntito en el mapa, pero se supone que ocupaba la gran expansión de océano que vemos al suroeste. Como ya es costumbre, hay mucho que ver, pero muy poco que hacer. Encontraremos varios pueblecillos esparcidos por ahí, pero la historia no avanzará hasta que lleguemos a la ciudad de Saronia, en el continente del oeste. Saronia es una ciudad gigantesca, y por lo visto no somos bienvenidos en ella, dado que el Enterprise es atacado con cañones y derribado. La ciudad parece estar en algún tipo de guerra civil, dado que el rey ha dividido el ejército en 2 bandos y los ha hecho enfrentarse entre sí, por motivos que se desconocen. En uno de los distritos de Saronia hay una puta torre infestada de monstruos que se dice que guarda un tesoro en la cima. Ya vimos una cosa parecida al principio del juego, en el castillo Sasune. Yo no entiendo qué puta obsesión tiene esta gente con dejar que se llenen de monstruos edificios localizados en centros de población. Es enfermizo. En fin, en el distrito noroeste corren rumores de que el príncipe ha huido del castillo y la gente le busca. Casualmente nos lo encontramos en la taberna, rodeado de un puñado de matones que dudan de su linaje real. Me parece un tanto raro que esta gente no reconozca a un miembro de la familia real, especialmente el heredero legítimo al trono. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ark, supongo que recordando sus traumas de ser ridiculizado por los niños del pueblo, sale en defensa del príncipe y molemos a palos a los paletos estos. En agradecimiento, el príncipe se presenta como Alus y nos cuenta que su padre comenzó a actuar de forma extraña y acabó exiliándolo del castillo. Lo llevamos de vuelta al castillo y nos dejan entrar, ofreciéndonos pasar la noche allí para tener al día siguiente una audiencia con el rey. Y esta gente va y se fía. Hay que ser gilipollas. Vamos a ver, ¿a vosotros no os suena raro todo esto? ¿Vosotros dormiríais tranquilos viendo todo lo que está pasando? Gracias. Por lo visto, Alus tampoco, pero las preguntas que se hace son las equivocadas. Se pregunta si su padre ya no le quiere. Eso de iniciar una guerra civil y poner a toda tu gente a matarse entre ellos, rollo los juegos del hambre, eso da igual. A él solo le preocupa el amor paternal. Obviamente pasa lo que tenía que pasar. El rey Gorn hace acto de aparición e intenta acuchillar a su propio hijo, con el consejero metiendo mierda por detrás. Sin embargo, en un giro de guión que no sorprende a nadie, se acuchilla a sí mismo, rompiendo el hechizo de posesión al que estaba sometido. Por el amor de Cristo y de todos los apóstoles, mirad la cara de este puto ser. En serio, miradlo. ¿Cómo coño vas a fiarte de alguien que tiene esta cara? Desde luego, discreción poca. Y vamos a ver, si este tío sabía que Alus podía ser una amenaza, hasta el punto de hacer que el rey lo exilie del castillo, ¿no le era más fácil matarlo él mismo y curarse en salud? Además, ¿cuál es el plan de este tío? ¿Por qué hace todo esto? ¿Trabaja para Zande? No le menciona para nada. Y veremos que Zande en ningún momento se muestra preocupado por una posible resistencia por parte de la humanidad, ni nada. Y aunque estos tíos quisieran hacer algo al respecto, tampoco es que puedan hacer gran cosa. Si no trabaja para Zande, ¿qué quiere? ¿Poder? Tiene al rey bajo su control. ¿Por qué crea una guerra civil? ¿A dónde lleva todo esto? Mira, da igual. Lo revientas a hostias y punto. Un idiota menos. Padre e hijo tienen una escena que, en este caso sí, es comprensiblemente dramática, donde el rey deja el reino en manos de Alus, tras lo cual desaparece. El chaval, que hace unos minutos era un cobarde que agachaba la cabeza delante de su propia gente y que tenía una crisis existencial sobre amor paternal, se recupera en cuestión de segundos. Ojo, cuidado. ¡Viva el rey Alus! Ark, calla. Ahora que todo es alegría y jolgorio, podemos explorar el castillo y robar los tesoros que encontremos, así como hablar con sus habitantes. En una de las habitaciones nos encontramos a un grupo de ingenieros que nos hacen obsequio del Nautilus, una especie de barco volador supersónico del copón.
Salen afuera, dan unos cuantos martillazos y ya tenemos el vehículo en la puerta por arte de magia, como de costumbre. También nos encontramos al joputa que derribó al Enterprise, aunque no sabemos cómo lo ha hecho. No hay ni un solo cañón en todo el castillo, aunque si van a ser como el que tenían los vikingos, no creo yo que le fuesen a servir de mucho. Es necesaria una mención a la biblioteca de Saronia, que ahora podemos visitar, y que contiene varios libros con lore muy interesante y también muy conflictivo sobre diversos temas. Entre ellos encontramos menciones a un evento apocalíptico ocurrido hace mucho tiempo, en el que la luz amenazó con destruir al mundo y fueron unos guerreros de la oscuridad los que la detuvieron. Esto me gusta, nos demuestra que ambas fuerzas son imparciales y la oscuridad no es siempre la mala. Al menos han roto ese cliché. Hombre, entre tanta mierda, algo bueno tenía que haber, necesitaba destacarlo. También hay un libro que nos explica que la rueda del tiempo, lo que Cid usó para hacer volar el Enterprise, se basa en el equilibrio temporal de la antimateria. Recordemos que este cacharro estaba en un barco que han aniquilado a cañonazos. Vaya puto peligro. Yo le tendría más miedo a esto que a lo que sea que trama la oscuridad. Total, ahora que tenemos el Nautilus, debemos dirigirnos al continente del sur, donde la señora aquella rara que nos habló en sueños dijo que buscásemos al tal Doga. Si intentábamos entrar aquí con el Enterprise, había una especie de viento fuertísimo que nos impedía entrar. No sé yo qué clase de microclima habrá ahí. Sin embargo, con el Nautilus entramos sin problemas. Me hace mucha gracia que a veces te atacan enemigos y los vemos posándose e incluso proyectando sombras en el aire. Muy curioso el detalle, me gusta. Encontramos una mansión y nada más entrar nos encontramos con Doga. Nos reconoce y nos cuenta lo siguiente: agarraos que vienen putas curvas. No, en serio, agarraos, no estáis preparados para esta mierda. Zande, Doga y Une, la viejita esta, eran discípulos de un poderoso hechicero llamado Noah. Cuando Noah murió, repartió sus poderes entre los tres. A Doga le concedió el don de la magia, a Une el control sobre los sueños y a Zande la mortalidad. Zande, descontento con su obsequio, procedió a invocar a la oscuridad, provocando así el parón temporal con el fin de impedir su ahora inevitable muerte. Pero ¿cómo no me voy a cabrear? ¿Cómo no me voy a...? Es que me cabreo mucho. Vamos a ver. Noah, hijo de puta. Mira, yo no entiendo de magos, ¿vale? Yo no entiendo de magos, lo reconozco, lo admito, todos tenemos defectos. Los magos todopoderosos inmortales no son mi punto fuerte. A mí esa asignatura no me la dieron. Ni tampoco sé qué tipo de regalos pueden ser apropiados para esta gente. Pero permíteme que dude que la mortalidad vaya a ser un regalo que a esa persona le vaya a gustar mucho. Mira, imagínate que eres inmortal, ¿vale? Tú que me estás viendo, eres inmortal. Y yo te llego un día con una caja y te digo: de corazón, de mí para ti. Toma, espero que te guste. Y tú coges la caja, ¿no? La abres y te hace como... Te sale como te sale como un soplo de aire que te deja... ¿Qué ha pasado? Y te digo... ahora te puedes morir. Disfrútalo. Es como si yo me bajo el pantalón, cojo los huevos, lo que viene a ser el escroto, te lo pongo en la frente y te digo: cómemelo con pasión. Pero con pasión. Si no es con pasión, no lo quiero. Vete a comérselo a otro. Hostia, joder, Dios, ¿cómo no se va a cabrear Zande? Pero ¿cómo no se va a cabrear si le acabas de joder la vida? Pues claro que se cabrea, joder, se cabrea más que yo. El cabreo que se ha pillado Zande es mayor que el que me he pillado yo jugando este juego. Bueno. No. Aquí, en estas venas,
En estas venas corre odio. Y este odio no me lo quita nadie. Este odio no me lo quita nadie, tío. Pero vamos a ver. Pongámonos serios un momento, ¿vale? ¿Qué esperaba Noah conseguir? Es que, ¿qué pretendía? ¿Qué coño esperaba que ocurriese? Yo imagino que el tío quería enseñarle algo a Xande con este obsequio, ¿no? Aquí había una enseñanza por detrás. Y de hecho, tanto Doga como Une te lo dicen más adelante, que ese regalo es el más valioso de todos, que ellos están de acuerdo. Y que de hecho, tócate los cojones, que Xande era el favorito de Noah y por eso le dio el mejor regalo de todos. Básicamente intentan justificártelo como que al ser mortal puede apreciar mejor las cosas que le rodean o algo por el estilo. ¡Vete a tomar por el culo! Es evidente que Xande no quería saber nada del tema. ¿No hemos dado cuenta de esto? ¿Es tu favorito y no le conoces, tío? Si tanto valoraban Doga y Une este obsequio, ¿por qué no se lo dio a ellos? ¿Por qué dárselo a un tío que evidentemente ni entiende ni aprecia tus intenciones y al que irremediablemente se le va a ir la puta olla en consecuencia? Yo creo que no. Lo de enseñar cosas a la gente, lo de ser mentor, no lo debe de tener muy claro, tío. Tú entras en su despacho, le miras ahí en la pared, ¿no? El título de mentor de magos inmortales, todopoderosos, no sé qué. Y abajo, en letra pequeñita pone Hacendado. Se ha comprado el título de mentor en el chino de la esquina, tío, la madre que lo parió. Luego, otro tema. Xande. Amigo, vamos a hablar un momento de la vida. Yo entiendo tu cabreo. Yo entiendo tu cabreo, tío. A fin de cuentas, te acaban de hacer una grandísima putada. Te acaban de joder la vida. Es que, literalmente, hace 5 minutos eras injodible. Y ahora estás en la mierda. Yo te comprendo, ¿vale? Pero... un poco radical, ¿no? Un poco radical. Yo entiendo que has pasado de una posición privilegiada a una posición... Es que no puedo decir que sea desfavorable o perjudicada porque no lo es. Es una posición normal. Todo el mundo es mortal y la vida sigue, no pasa nada. Habría entendido perfectamente que hubieras emprendido una misión de venganza, a lo mejor, ¿no? Contra Doga y Une. Por envidia, quizá, o por represalia. Lo habría entendido. Es más, hasta lo habría apoyado. Pero, ¿esto de destruir el mundo entero o qué? Hostia, tío, esto es muy frecuente. Es muy frecuente que un villano sufre un pequeño inconveniente. Ya sé que este no es precisamente un pequeño inconveniente, le han hecho una grandísima putada, pero he visto casos en los que sí lo era. Y el villano pierde la puta cabeza, o sea, dice, ¿me jodes? Pues me cargo el mundo. Xande, acuéstate. Mira, te tomas una tila, tío, te tomas una tila, te acuestas, lo discutes ahí un poquito con la almohada y mañana me lo cuentas otra vez, ¿vale? Más tranquilito. Vaya puta fumada, tío. Mira, niños, si algún niño me está viendo, no toméis drogas, porque luego escribís mierdas así. Esto es caca. Lunez aprovecha para mencionar que Goldor ha destruido el cristal de la Tierra y que ya no hay esperanza de salvación. Doga procede a revelar que ese cristal era falso, que solo servía para producir oro y que él mismo lo creó. Aquí todo es mierda. La trama principal es mierda, pero es que las subtramas secundarias que no le importan a nadie también son puta basura. A ver, hostia, si el cristal de Goldor era falso, ¿cuál era su propósito? Es que a nivel narrativo, ¿qué aporta? Nada, hostia, nada. Es un pretexto para crear tensión de forma artificial, tensión que no lleva a nada en absoluto, y para forzar al jugador a comerse una mazmorra extra antes de tener acceso al barco volador. Eso es lo que es. Joder, ¿por qué creó Doga este cristal? Para engañar a Goldor. ¿Pero quién coño es Goldor? Si no es nadie. Para engañar a Xande. No me jodas. Xande se daría cuenta al instante de que el puto cristal ese es falso, que solo vale para escupir oro, tío. Pero es que, mira, ya os lo digo yo ahora. Os hago el spoiler ahora mismo. El puto cristal de la Tierra está literalmente en la base de Xande. Lo tiene él. ¿Qué es esto?
Socorro, no entiendo nada. Ayuda. Si nos adentramos en la mansión, nos encontramos numerosos moguris, quienes nos cuentan más cosas acerca del lore de Xande y de los eventos que éste desencadenó. Uno de ellos nos dice que el continente flotante fue creado por Xande cuando éste invocó a la oscuridad. ¿Por qué hago esta mierda, tío? ¿Por qué cojones me meteré yo en estos fregados, joder? A ver, yo es que ya no sé ni por dónde coger esto. Me da mucha rabia, tío. Me da mucha rabia. A ver, creo que todos estamos de acuerdo en que la ola de oscuridad asoló al mundo hace 10 años, ¿no? De lo contrario, el hecho de que Cid y los protagonistas sean de la superficie no tendría sentido. No pudo haber sido hace 1000 años. Básicamente porque no estarían vivos. Ellos están fuera del bloqueo temporal. Entonces, ¿me estás diciendo que el continente flotante se creó hace 10 años? Mira. Ya te digo yo que si en el mundo real tú coges un continente entero y lo arrancas de la superficie de la Tierra y lo pones en órbita, tío, el cataclismo supremo que provocas en la superficie es legendario. Muerte para todos, muy probablemente. Sin embargo, yo aquí el mundo lo veo muy bien. ¿Lo salvó el bloqueo temporal? Permíteme que lo dude. Pero es que esto tiene mayores consecuencias. Nos cuentan que al principio del juego ha habido un terremoto. El terremoto que despertó al Jin, el que volvió loco al Neptodragón, etc. Si un terremoto era todo lo que hacía falta para provocar todos estos problemas, ¿cómo cojones me puedes explicar tú a mí que no hayan ocurrido 10 años atrás cuando el continente se separó de la Tierra? ¡Hijo de puta! Que eso han tenido que ser unos temblores apocalípticos. Pero es que me sorprende que haya quedado alguien vivo ahí arriba, tío. Pero mira, vale, obviemos todo esto. Hablemos un momento de la Torre de Owen. Que esto me cabrea un huevo, tío. En la biblioteca de Saronia hay un libro que menciona cómo Owen, que resulta ser el padre de Desk, diseñó un dispositivo capaz de mantener a flote objetos enormes, que podría incluso manipular el planeta entero. En el continente flotante, en la aldea de los antiguos, yo es que me fijo en todo, hay un señor que nos dice que la Torre de Owen es como un pilar, ¿no? Como un soporte que mantiene al continente a flote. A ver, desde varias fuentes del lore podemos deducir que los antiguos, esta especie de civilización antigua, fueron los que provocaron el cataclismo de la luz, ¿no? Y que a consecuencia de ello prácticamente se extinguieron de la faz de la Tierra. Han desaparecido, quedando a día de hoy solo pues unos pocos descendientes, que son el pueblo este de los antiguos, Desk, etc., ¿no? Su tecnología era burrísima. Joder, anda por ahí un cacharro que estabiliza antimateria. Pero es que en el tiempo presente ya no existen. Todo lo que queda son ruinas del pasado. Todo indica que la Torre de Owen es precisamente eso, un dispositivo que Owen en el pasado utilizó para poner a flotar este continente y que lleva ahí desde una cantidad de tiempo indescriptible. No puede ser algo reciente, porque esta civilización lleva muchísimo tiempo desaparecida. Y tú me dirás, pero es que está vivo, sí que es reciente. No, porque hay un libro que nos habla sobre criostasis y sobre cómo se puede usar para liberar a un ser vivo de la tiranía del tiempo. Sabemos que Desk ha estado durmiendo, evidentemente por la criostasis esta. Es más viejo que el cagar. Esto no es reciente. Entonces, ¿a quién cojones hacemos caso? ¿A los libros de historia y al lore del juego? ¿Al muñeco este que nos dice que ha sido Xande hace 10 años? He aquí el agujero más grande de todo el puto juego. El agujero más grande del guión. Lo veas por donde lo veas, no hay más que contradicciones. Y a mí me pone de una mala hostia que es para flipar. Vete a tomar por el culo. Calma. Tranquilo.
Relax. Continuemos, por favor. Siguiendo las instrucciones de Doga, nos dirigimos a un túnel oculto que conduce a un lugar llamado la Cueva del Círculo. Por algún motivo que nadie entiende, no se puede entrar sin miniaturizarse, aunque dentro nos encontramos con enemigos que no están en absoluto miniaturizados, porque sí. A medio camino podemos hablar con Doga, y este menciona que no esperaba que los Guerreros de la Luz fuesen un puñado de críos. Gracias, Doga, gracias. Ya veremos más tarde que él también es gilipollas, aquí no se salva nadie, pero al menos entre toda esa gilipollez brilla algo de sentido común. Por desgracia, el sentido común no dura mucho. En ocasiones le vemos participar en la batalla, y vemos que vaporiza a los enemigos con una facilidad pasmosa. Anda que le costaba mucho despejarnos el camino, no sé, en lugar de quedarse en la mitad del tiempo mirando cómo nos dan de palos. Al final de la cueva, Doga lanza un hechizo que permite al Nautilus sumergirse en el agua, y nos dice que busquemos el laúd de Noah, en el Templo del Tiempo, dado que es la única forma de sacar a Une del mundo de los sueños, y ella es la única que nos puede ayudar a encontrar un barco llamado el Invencible. Mientras tanto, Doga usa el círculo mágico este para entrar en el espacio interdimensional y buscar la llave de Eureka. ¿Por qué está ese laúd de Noah en el Templo del Tiempo sumergido en el océano? Ni puta idea. ¿Por qué necesitamos la ayuda de Une exactamente? Ni puta idea. ¿Por qué necesitamos el tal Invencible? Ni puta idea. ¿Qué es eso de Eureka y por qué tenemos que ir ahí? Ni puta idea. Aquí nadie explica absolutamente nada y nuestros protagonistas lo único que hacen es asentir y tirar. Para donde sea que los manden, da igual. Patatas, 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 patatas. Ya con el Nautilus mejorado podemos meternos bajo el agua. Nos encontramos con multitud de enemigos aquí abajo y durante estas batallas vemos a nuestros personajes de pie en el fondo del mar combatiendo. Yo creo que aquí no hace falta que diga nada, ¿no? El surrealismo aquí habla por sí solo, la madre que nos parió. Siguiendo las indicaciones de Doga, encontramos el Templo del Tiempo. Aún no he ni entrado y ya tengo preguntas. ¿Por qué está ese templo ahí? ¿Quién lo ha construido? ¿Cómo lo han hecho? ¿Y cómo coño es posible que no esté inundado por dentro? ¿Pretenden que me crea que semejante estructura, hecha de bloques de piedra, es estanca? Vamos, hombre, no me jodas. No me jodas. Da igual, porque mi curiosidad rápidamente se ve eclipsada por otro problema mucho más tangible. Observad. Los enemigos de este lugar te meten unas palizas que asustan. He salido de la anterior mazmorra restregándome el miembro por las caras de todos los monstruos que se cruzaban en mi camino, pero en este puto templo me cogen el miembro y me lo meten por lo que viene a ser la cavidad rectal. Y por supuesto, el punto de recuperación más cercano está en Saronia, a medio mundo de distancia. Es que me veo en la obligación de investigar otros sitios opcionales con la esperanza de fortalecerme un poco. ¿Me va mejor? En absoluto. Voy a parar a las catacumbas de Saronia. Las exploro, me encuentro con un jefe al final de todo, y la ensalada de hostias que me mete es que me quita las ganas de volver a entrar. Al fin consigo encontrar una cueva sumergida, perdida de la mano de Dios, donde hay puentes de madera misteriosos que nadie sabe quién coño ha construido y donde los enemigos no me parten la cara. Y por lo tanto, donde consigo ganar unos muy necesitados niveles. Mirad, repito lo de las curvas de dificultad. Yo entiendo que son una necesidad, lo entiendo, pero no hace falta que supongan una tortura para el jugador. En serio, esta parte me ha frustrado mucho. Caca. Caca. En fin, ahora que ya no soy un triste basurilla incapaz, puedo continuar. Exploramos el resto del Templo del Tiempo, y finalmente encontramos el laúd de Noah en sus profundidades. El chisme se pone a tocar él solo una melodía innecesariamente jocosa, y ya luego nos lo podemos llevar. Con el laúd en nuestro poder, investigamos las montañas al oeste de Saronia, y damos con un lugar llamado Templo de Une. Le llaman templo, aunque no es más que una cueva minúscula con un despeñadero, pero bueno.
Encontramos a la tal Une durmiendo en una cama en el centro de la habitación y yo aquí me vuelvo a hacer muchas preguntas. ¿Qué hace ahí? ¿Y por qué está en el mundo de los sueños exactamente? Vale que se supone que Noah le dio el poder de controlar los sueños, de acuerdo, pero ¿cómo justifica que se haya ausentado completamente cuando el mundo está sufriendo una crisis? Mira, que claramente necesitamos ayuda y ella lo sabe, nos ha hablado en sueños para darnos indicaciones. ¿No era mejor que se hubiese quedado despierta y lista para entrar en acción? ¿Por qué no puede despertarse ella sola? ¿Por qué la única forma de despertarla es el laúd este? ¿Y por qué cojones estaba oculto en un templo random, sumergido en el océano? ¿Quién lo puso ahí? ¿Noah? ¿Zande? Y lo más importante, ¿quién coño le ha cuidado al loro? Mira, da igual, le tocamos el laúd en la cara y se despierta. Su primera prioridad es estirar las piernas echando unos trotes peligrosamente cerca del bordillo de la plataforma. Señora, ¿qué hace? Nos dice que, efectivamente, tenemos que ir a por el Invencible, ya que gracias a él podremos sobrevolar algunas montañas. Tócate los cojones con esto, veréis muy pronto a qué se refiere exactamente. Es el sumum del surrealismo. Se une a nuestro grupo y también nos entrega el colmillo del fuego. Por lo visto, estos colmillos son importantes, dado que Zande ha creado una especie de estatuas colosales que nos impedirán el paso a no ser que los tengamos todos. Gracias a los consejos de Une, llegamos a las ruinas antiguas, donde presuntamente se esconde el Invencible. Al llegar vemos a un grupo de arqueólogos de Saronia. Nos cuentan que el resto del equipo ha quedado aislado en el interior de las ruinas, dado que un túnel se ha derrumbado, bloqueando el paso con escombros de adamantita, que entiendo que es un material que no pueden romper. Ojo, cuidado al dato, porque las putas piedras estas son el motivo por el cual necesitábamos la ayuda de Une para alcanzar el Invencible. ¿Y qué hace la tía? No os lo perdáis. Lanzar piedras del mundo de los sueños contra la adamantita para destruirla. Aunque lo único que vemos es que las hacen levitar y desaparecen. Santa Madre de Cristo y de todos los apóstoles, ¿me estáis diciendo en serio que no se les ha ocurrido nada mejor? Es que parece una puta coña, parece una parodia, tío. Parece una parodia y no lo es. No es una parodia. Es que no me jodas, mira que era fácil. Una puerta. Una puerta. Sellada con un hechizo. Te inventas que Doga no puede deshacerlo. Solo Une puede. ¡Ya está! ¡Yo me lo creo! Y no tienes que hacer esta puta mierda. Señora, váyase a dormir. Joder. Nos adentramos en las ruinas y nos encontramos al resto del equipo de arqueólogos que sinceramente no parecen estar muy preocupados. Y es que uno se pregunta qué hacen aquí. Se supone que están investigando las ruinas y hablan de unos misteriosos murales que representan un barco volador, pero no se les ha ocurrido seguir caminando hasta encontrar el barco. Y es que no hay absolutamente nada que impida llegar hasta el barco. Son pasillos y pasillos y más pasillos. Vale, hay monstruos, pero en este mundo a nadie parecen importarle mucho los monstruos. ¿Cómo es que nadie ha encontrado el barco antes? Todo esto se solucionaría con la puerta sellada que sugerí hace un momento. Total, que llegamos al dichoso Invencible. Al subir, vemos que Une por algún motivo conoce absolutamente todo sobre el barco y procede a hablarnos sobre cómo funciona y cómo controlarlo. Luego se despide de nosotros, no sin antes indicarnos que el colmillo de la Tierra se encuentra al norte de Amur y que debemos volver a la mansión de Doga cuando lo tengamos. Al menos nos ha dado direcciones. Ya solo por eso le doy las gracias, señora. Los cristales deberían tomar nota de usted. Nos ponemos al timón del Invencible y este surge desde el fondo del océano. Quiero que observéis, por favor, dónde hemos ido a salir. ¿En serio pretenden que me crea que el trayecto que hemos hecho a pie por las ruinas antiguas equivale a toda esa distancia? Pero loco, que eso es el continente de Saronia entero de punta a punta. Parece una broma. Da igual.
Ahora tenemos el Invencible, el barco más poderoso de todos, que puede atravesar montañas. Es que me parto el culo. ¿Sabéis a qué se referían con lo de atravesar montañas? A esto. No me jodas, es de parecer retrasados. Ya el primer barco volador, el Enterprise, era capaz de subir al puto continente flotante. Y hemos pasado por 2 o 3 barcos distintos, cada uno mejor que el anterior, hasta llegar a uno que es famoso por poder cruzar montañas. Todo para presenciar esta puta soplapollez. En serio, miradlo. ¡Miradlo! Es un barco volador que salta. Un puto barco volador que pega saltitos para pasar montañitas. Mira, yo ya no sé si reírme o llorar, tío. Vaya putísima mierda. Dando saltos como gilipollas, llegamos a la Cueva de las Tinieblas, donde vemos a varios caballeros oscuros que por lo visto usan este sitio como alguna clase de lugar de entrenamiento. Tengamos en cuenta que esta gente viene desde un pueblo llamado Falgabard, que está en las montañas al oeste de Saronia, donde les vemos a patadas, que también me pregunto si siempre visten así, comen así, se duchan así, duermen con la armadura esa puesta, vete tú a saber. El tema es, ¿cómo coño han llegado hasta aquí? Hostia, nosotros hemos tenido que recorrer medio mundo siguiendo las indicaciones de un mago inmortal, recuperar un laúd de un templo en el fondo del océano, despertar a una anciana inmortal atrapada en el mundo de los sueños y con su ayuda desenterrar un barco volador ancestral megatocho. ¿También lo han hecho ellos? ¿Han seguido algún camino secundario? ¿Por qué no nos han dicho Doga y Une que existen alternativas más sencillas? Patatas, 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 patatas. La Cueva de las Tinieblas es insufrible. Es larga de cojones, está llena de callejones sin salida y pasillos invisibles, y casi todos los enemigos te meten unos piñazos que te ponen fino y se duplican si no los matas de una. Es dolor. Muy a duras penas llegamos hasta lo más profundo, pasando por unos esqueletos gigantes que prefiero no cuestionar, y nos enfrentamos al jefe más triste de todo el juego. En serio, este señor me ha dado hasta pena. Si antes nos encontrábamos con picos de dificultad que eran muros infranqueables, aquí tenemos el caso opuesto, un valle que es, bueno, un abismo sin fondo. No puede ser que una mazmorra tenga una dificultad endiablada y luego el jefe te dé ganas hasta de darle una limosna, tío. Yo no sé qué han hecho aquí. Se han hecho la picha un lío con la dificultad. Con el colmillo de la tierra en nuestras manos y tras más saltitos de deficiente mental, volvemos a la mansión de Doga. Al llegar, aparece un círculo mágico en el suelo y Une nos habla telepáticamente y nos dice que nos encontremos con ellos al otro lado. El círculo nos lleva a una especie de gruta, que no entiendo muy bien de dónde sale, y está plagada de monstruos, que tampoco entiendo muy bien por qué están ahí. Al final de todo, rodeados de cataratas, encontramos a Doga y Une en una especie de altar. ¿Recordáis cuando Doga se había desvanecido para ir a buscar la llave de Eureka? Bien, nos revelan al fin que Eureka es un lugar donde antiguamente se guardaron una serie de armas demasiado poderosas para ser usadas por el hombre, y que las necesitaremos para derrotar a Xande. Sin embargo, la llave solo puede crearse usando las energías de Doga y Une, y por lo tanto tenemos que acabar con ellos, y nos atacan. Mira, este es otro de esos puntos que me generan un cabreo supremo, es que me cago en Dios. Vamos a ver, hijos de puta. Para empezar, ¿no se supone que había ido a buscar la llave al espacio interdimensional? ¿Ahora resulta que tienen que crearla deleteándose? ¿Qué ha ido a hacer? ¿Por qué no nos acompañó? Que sus poderes nos habrían sido extremadamente útiles. Pues nada, hay que crearla, y siguiendo unas condiciones muy específicas, ¿eh? ¿No vale nadie más? ¿Por qué tiene que ser la energía de ellos dos en concreto? ¿Sellaron ellos Eureka? Es que aquí no se explica nada, pero vale, de acuerdo, vale. Supongamos que para crear la puta llave esta, ellos dos tienen que morir, y están dispuestos a morir. ¿Por qué te atacan? ¡Hijos de puta! ¡Mataos vosotros mismos, joder! ¡No nos hagáis ensuciarnos las manos, hostia! Refia se queja,
Casi llora, pues normal que llore, hasta yo lloro. Y suponiendo que lo tengamos que hacer nosotros, ¿por qué se resisten? Y no es que se resistan así en plan ligerito, no. Responden con fuerza letal, destructiva, absoluta. ¡Cabrón! ¡Imagínate que te matan! De hecho, en mi primer intento me dieron una paliza soberana. Acabaron conmigo. Enhorabuena. Acabáis de matar a los guerreros de la luz, última esperanza de salvación de este mundo. Espero que disfrutéis mucho del apocalipsis que habéis creado, gilipollas. ¿Y por qué cojones son monstruos abominables en batalla? Dios, es que mira que me pone de mala hostia esto, Voy a reventar el puto monitor en una de estas, tío. Y no tiene culpa. No tiene culpa. Dado que me veo incapaz de derrotar a los imbéciles estos, me veo una vez más en la obligación de pulular por el mundo, explorando sitios opcionales, como la guarida de Bahamut o el lago de Leviatán, que este último me confunde un montón, porque nosotros hacemos contacto con una sombra que se mueve por el lago, pero de repente nos encontramos en una especie de cueva que el juego se saca del culo. A esto no quiero ni intentar encontrarle la lógica. Cuando finalmente conseguimos derrotar a los imbéciles estos, nos entregan la dichosa llave de Eureka y proceden a soltarnos un sermón que te cagas. Que sus cuerpos eran mortales pero sus almas no, que si la fuerza de nuestra esperanza fortalece nuestra luz, que salvemos al mundo, bla bla bla. UNE también aprovecha para hacernos entrega de algo llamado llave de Circus, que resulta ser una llave que nos abre el acceso a los pisos superiores de la torre de cristal, donde se encuentra Xande. Aquí tengo que hacer otra pausa porque es que me sigo cabreando. Vamos a ver, hablemos un momento de la seguridad de Xande. El tío vive en una torre de cristal mazo de tocha, sellada a cal y canto, rodeada por montañas infranqueables por todas las direcciones, excepto por un huequito en concreto por donde barcos voladores saltarines pueden pasar, como gilipollas. Y dicha entrada está protegida por unos colosos de piedra que requieren de unos colmillos mágicos para poder ser neutralizados. A priori suena bien, ¿no? Suena potente, dice, hostia, estoy seguro aquí. Vamos a ver. ¿Por qué hostias tiene UNE la llave de la casa de Xande? ¿Por qué no nos la dio antes? Es que además te la da ahí de Strangis cuando te la cargas, que llegas a darle un poco más fuerte y desaparece sin posibilidad de dártela. O yo qué sé, imagínate que la revientas a hostias y la tiras por el despeñadero ese, tío. A tomar por culo la llave. Luego ya me dirás tú qué haces. Pero es que yo me pregunto, Dios mío, ¿Xande no se da cuenta de que esta gente tiene una copia de las llaves de casa, tío? Y aun suponiendo que no lo sepa, ¿por qué tiene una puerta? Luego veremos que el tío está ahí, a su rollo, en lo alto de la torre, y no parece que tenga ninguna necesidad de bajar en ningún momento. Se la suda bastante todo, ¿eh? ¿No le era más fácil aislar el lugar? Es que tú ahí me pones una puta pared maciza y yo por ahí... Yo no paso, yo me quedo ahí. De ahí no paso. Luego está el tema de los colmillos. Aquí tenemos más contradicciones, porque UNE nos cuenta que los colosos de piedra los creó Xande, pero en la biblioteca de Saronia, no se me escapa ni una, en la biblioteca de Saronia vemos varios libros sobre el lore de los antiguos, donde ya se hacen referencia a estas estatuas. ¿Son estatuas diferentes? ¿A quién creemos? ¿A los libros de historia o a la loca esta de los sueños? Es que no me jodas, aclarémonos por favor porque yo me estoy poniendo nervioso. Y obviando todo esto, la pregunta más importante, ¿Xande es tonto, tío? ¿No se da cuenta de que casi todas las llaves para entrar en su terreno están en manos... O sea, están en las peores manos posibles? Veamos. El colmillo del aire lo tenía el árbol sagrado del continente flotante. El del agua lo tenía el Neptodragón. Que yo sepa, una entidad benevolente hasta que enloqueció por el terremoto. El del fuego lo tenía UNE. El único que no estaba en manos de los buenos era el de la tierra. Y ese estaba tirado en una cueva absolutamente aleatoria que lo podría haber cogido cualquiera. Es que tú imagínate que por cualquier motivo, por casualidades azarosas de la vida, uno de los tontos esos que entrenan en
que usa el lugar para entrenar, consigue hacerse con el colmillo y se lo lleva para su casa. A tomar por culo el plan para detener a Xande. Encuéntralo tú luego. No me jodas que se lía parda, tío. ¿Por qué creó Xande una defensa que tiene unos puntos débiles tan concretos y fáciles de explotar? ¿Por qué están los colmillos con los buenos? ¿Por qué no los tiene el propio Xande? Doga habría sido perfectamente capaz de recuperar todos los colmillos y ponerlos a buen recaudo para cuando los necesitásemos. ¿Por qué no lo hizo? Y otra vez, ¿por qué coño tiene Une la llave de casa de Xande? En serio, no puedo con este puto juego y con su puta mierda. En fin, ya con todo lo que necesitamos para acabar con esto, nos dirigimos a las tierras del norte. Destruimos los colosos de piedra, damos el saltito de deficiente y finalmente llegamos a la base de Xande, la recta final del juego. Nos adentramos en el laberinto arcano que rodea la torre de Xande, y prácticamente en la puerta nos encontramos el cristal de la tierra, protegido por uno de los esbirros de Xande que derrotamos sin problemas. Recibimos su bendición y tal, pero yo aquí no puedo evitar hacerme más preguntas sobre Xande. Vamos a ver, este cristal lo tiene en su cuartel general y ha puesto un guardián a custodiarlo. Vale, hasta aquí bien. Pero, ¿qué hace ahí? Que está al lado de la puerta, tío. Pero mételo más para adentro, súbelo a tus aposentos, imbécil, que aquí te lo pilla cualquiera que se pase por tu casa y ya hemos visto que muy difícil no es. No te lo has currado demasiado con la seguridad. Atravesamos el laberinto, el cual no es más que un entramado de pasillos con ríos de lava, y finalmente llegamos a la torre de cristal. Cabe destacar que los enemigos que nos hemos encontrado en el laberinto han sido bastante asequibles. Ni pegaban demasiado duro, ni aguantaban demasiado, se dejaban matar con relativa facilidad. Observemos ahora lo que ocurre al poco rato de entrar en la torre esta de Marras. Te meten unas hostias que flipas, es que te revientan, asusta, es como para esconderse debajo del escritorio y no asomar la cabeza nunca más ya. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que aquí no hay descansos, ni puntos intermedios, ni manantiales de esos mágicos que succionas y te curan, ni nada. Y es que este sitio es particularmente infame y no cuesta mucho ver por qué. Volvemos al tema de la curva de dificultad. Vale que el final del juego tiene que ser desafiante, tiene que dar problemas, pero esto lo único que da es ganas de desinstalar el juego. Esto es caca. Joder. Si la torre se nos hace demasiado complicada, podemos optar por visitar la puñetera Eureka, cuya entrada está en la planta baja de la torre. Como no podía ser de otra manera, si no tienen las llaves de la casa de Xande, pues las fabrican, da igual. Mira, apuesto a que el señor que nos dio la canoa plegable también tiene por ahí tirada en un armario una llave de la torre esta. Aquí lo que nos encontramos son una serie de armas en pedestales, cada una de ellas custodiada por un jefe, porque patatas. Eso sí, al igual que los monstruos de arriba, te dan de hostias hasta en el carnet de identidad, es para flipar. Muy al contrario de lo que Doga y Une nos hicieron creer, aquí no conseguimos ningún arma especial de la trama del juego, ni nada por el estilo. No, es equipo. Vale que son armas bastante poderosas, algunas de ellas las más fuertes dentro de sus respectivas categorías, pero es que yo me pregunto hasta qué punto es todo esto necesario. Ya hablaré sobre esto luego. También me hacen mucha gracia los nombres que les han puesto a algunos de estos jefes, tío. ¿General? ¿Guardián? Se ve que se aburrieron de inventarse nombres. Muy al fondo de la cueva también nos encontramos un par de individuos que nos venden las magias más poderosas del juego. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué comen? ¿Por qué tienes que comprarles la magia? ¿Para qué necesitan el dinero? Ni puta idea. Patatas. Una vez estamos en condiciones de explorar la torre, veremos que es inmensa. Piso tras piso de pasillos, recovecos, cofres y monstruos tocapelotas. Sobre todo esto último, monstruos tocapelotas. Llegados a cierto punto, encontramos una sala con unas estatuas de dragón y un altar con un espejo en el centro.
ojo, cuidado lo que se viene ahora, afianzad bien el culo a la silla porque se os va a ir por los suelos. Esto es tan surrealista que no sé ni cómo afrontarlo. Os cuento el rollo entero y luego lo analizamos todo junto. Al acercarnos al cristal nos quedamos paralizados y oímos la voz de Xande, burlándose de nosotros. Hemos caído bajo la maldición de los 5 dragones, que paraliza a todo el que mira en el espejo, por lo que ahora estamos atrapados. Sin embargo, Doga se comunica con nosotros y dice que solo 5 corazones rebosantes de luz pueden romper la maldición y que irá a buscarlos. Primero visita a la princesa Sara, la cual accede a acompañarlo sin miramientos cuando escucha que Ingus tiene problemas. Luego visita a Cid, quien automáticamente entiende que Luneth está en peligro a pesar de que Doga no le ha explicado nada y se va con él. En la torre de Owen vemos que Desk todavía está vivo y Doga le pregunta si está dispuesto a ayudar a Refia, a lo que él le responde que sí. En Saronia, Alus se encuentra pensativo y Doga se le aparece pidiendo ayuda para Ark y sus amigos, a lo que el chaval accede, por supuesto. Por último, tócate los putos huevos, hace una visita a los tontos estos adictos a snifar pegamento de Amur y uno de ellos lo acompaña para ayudar. Los teletransporta a todos a la sala del espejo y entre ánimos y jolgorio, los 5 contienen la maldición de los dragones el tiempo suficiente para que nuestros protagonistas puedan atravesar el espejo y llegar hasta los aposentos de Xande. A ver cómo me enfrento yo a esto. Es que ya no sé ni cómo expresarme, es demasiado para mí, tío. Me siento derrotado. Esta maldición será sacado del forro de los... de aquí abajo, del forro de los huevos. No viene a cuento de absolutamente nada y es muy inverosímil, con unas condiciones extrañamente específicas, ¿eh? Y es evidente, es muy evidente que es un recurso barato y sin sentido que han utilizado para tratar de mantener la relevancia de ciertos personajes hasta el final. Y está claro que han elegido personajes que tuvieran una cierta relación con nuestros protagonistas, pero es que esto no hay por dónde cogerlo, joder. Mira, Sara y Alus tienen un base, están bien, de acuerdo. Sara es el interés romántico de Ingus, ¿no? Y tiene una relación lo bastante cercana con él como para que tenga sentido que sea su personaje de apoyo. Bien. Y Alus es el monarca de la nación más grande del mundo, carga con las esperanzas de un montón de gente y tiene una muy buena relación con Ark. Vale. Pero Cid y Desk... A ver... Desk no tiene nada que ver con nadie, tío, y menos con Refia. ¿Por qué juntan? No entiendo por qué juntan a Desk con Refia. Pero vamos a ver, hostia, los padres adoptivos de Luneth deben de estar que se suben por las paredes de los nervios, tío, sin noticias de él. Y Taka, el padre de Refia, debe de estar comiéndose las uñas con el martillo en la mano, esperando para metérselo a la tía en las manos, ¿eh? ¿No habrían sido ellos una mejor elección? Y el quinto integrante, por el amor de Dios que estás en los cielos, ¿por qué? Es que no lo puedo comprender. ¿Por qué insisten en dar relevancia a estos carescrotos, coño? Joder, dame a Cid como quinto integrante, que por lo menos es quien ha salvado a los 4 protagonistas cuando eran pequeños y nos ha estado ayudando a abandonar el continente flotante y partir en nuestro viaje para salvar al mundo. Yo creo que es una elección mucho mejor. Pero es que ya dejando de lado a los personajes en sí, a esta gente se les aparece un viejito random en la puta cara y se van con él sin hacer preguntas, tío. Si es que ya lo he dicho antes, que aquí todo el mundo se fía de todo el mundo, tío. Y yo no puedo con esta mierda. No puedo con esta mierda. Pero es que hay más. ¿Doga no estaba muerto? ¿Doga no estaba muerto? ¿Qué? O sea, te he matado, tío. Te he matado. Yo he acabado contigo. Te he visto desaparecer. Joder, que se ha tenido que sacrificar para crear la llave de Eureka. Sin embargo, aquí le vemos en perfecto estado físico, teletransportándose por el mundo y trapicheando NPCs. Este tío muere y revive por conveniencia según lo que el guión necesite de él. Da igual, ¿qué más da? Pero es que ahora que lo pienso, estos teletransportes son casi lo que más me cabrea de toda la escena, tío. ¿Me estás diciendo que el tío puede teletransportarse
hasta y desde la torre de Zande en cualquier momento? ¿Alguien me explica entonces por qué hemos dado vueltas como gilipollas por todo el mundo? Creo que es evidente que tanto Doga como Une sabían que los Guerreros de la Luz habían sido elegidos desde hace mucho tiempo, quizá desde que comenzó la aventura. Coges, te transportas hasta ellos, los llevas a todos por cada uno de los cristales y luego se los teletransportas a Zande en la cara. ¡Listo! ¡Hostia! ¡Listo! Se acaba el juego en media hora más o menos. No hacía falta patear el puto mundo buscando los cristales, ni hacía falta encontrar los putos colmillos, ni el invencible, ni nada. Es que es para cagarse encima. Es para cagarse encima, tío. Bueno, pasamos al otro lado del espejo y al fin llega el momento de la verdad, el enfrentamiento final con Zande. ¿Y tú quién eres? Otra pausa. Yo lo siento mucho, pero tengo que hacerlo. Mirad, Zande no es que sea un mal villano, ¿vale? Es que es el peor villano posible. Y esto creo que es necesario analizarlo en detalle. En cualquier contexto narrativo hay un recurso literario, una técnica, una regla, ¿no? A la que nos referimos típicamente como mostrar en lugar de contar. Generalmente es más efectivo que el espectador, o el lector, o el jugador saque sus propias conclusiones mediante hechos, eventos, acciones, pensamientos, etc. En lugar de que el autor o el desarrollador o quien sea le cuente cómo tiene que interpretar las cosas mediante parrafada descriptiva. En el caso de Zande, es que lo que tenemos es un ejemplo lamentable, vergonzoso de un villano contado. Mirad, os voy a plantear una pregunta, ¿vale? E incluso os voy a dar unos segundos para que penséis en una respuesta. ¿Qué ha hecho Zande? Dadle la cabeza, dadle. ¿Ya? A ver, ¿qué ha hecho? Ha invocado a la oscuridad. ¿Cómo? Es que no sabemos ni qué ha hecho exactamente. ¿Y qué consecuencias ha tenido? ¿Cómo ha afectado a la trama, al mundo, a nuestros personajes? No lo vemos, no notamos absolutamente nada. Lo único que hacemos es ir de un lado para otro, matando villanos random, completamente arbitrarios, y de vez en cuando oyendo menciones a este villano malo, maloso, terrible, que planea cosas malignas desde las sombras, sin que ello nos afecte ni nos importe demasiado. Cuando un espectador se expone a una nueva historia, bien sea un videojuego, una película, una serie, una novela, es un hecho. Esto es un hecho, que no le importan en absoluto los personajes de esa historia. A nadie le importa una mierda, ni uno solo de ellos. Es a través de los hechos, y esta palabra es muy importante, hechos, que desarrollamos ciertos sentimientos de cara a esos personajes. Admiración, afecto, odio. Zande no tiene nada de esto. Llegamos hasta el final del juego sin conocerle siquiera la cara, tío. Y esto lo convierte en un recorte de corchopán más, con la etiqueta de malo pegado en la frente, joder. Un NPC más, completamente olvidable. Y no ayuda en absoluto que las circunstancias de su trasfondo son una puta mierda espichada en un palo y que su poca personalidad se caracteriza por un extremismo radical sin escrúpulos. Lo siento mucho, Zande, lo siento mucho, pero fracasas estrepitosamente en la única cosa que se suponía que tenías que hacer: ser un villano. Eres caca. De hecho, es que se supone que es un mago poderosísimo, tochísimo, pero hasta ahí fracasa, porque se pasa la mayor parte de la batalla final liándose a puñetazos con nosotros. En serio, me hace muchísima gracia verlo ahí a mamporrazos, aparte juntando las manos, ¿sabes? Para dar más duro. Vamos, Dios, que te mete un palo que te avío. En fin, le derrotamos y parece que todo ha terminado, pero resulta que la verdadera amenaza aún está por llegar. Una entidad que se presenta como la nube de oscuridad emerge del pozo oscuro abierto por Zande. Y esto es particularmente horroroso a nivel narrativo por un motivo que mencionaré ahora en un momento.
El tema es que esta es la mala malosa principal, la real, la de verdad. Nos enfrentamos a ella y vemos que no tenemos absolutamente nada que hacer. Nos vaporiza en cuestión de segundos. Yo cuando veo esto no puedo evitar pensar en cuál era el propósito de Eureka. Doga y Un te lo pintaron como un recurso crucial que necesitaríamos para completar nuestra misión, hasta el punto de que se revientan a sí mismos, bueno, nos hacen reventarlos muy a duras penas para crear la llave. Pero es que ahora vemos que todo esto no sirve absolutamente de nada. Lo que realmente necesitamos para derrotar a esta entidad es algo completamente diferente. Es que me cabrea solo de pensarlo. Parece que hemos sido derrotados y tenemos visiones muy perturbadoras de los 5 personajes secundarios de turno que nos animan a continuar. Doga y Une nos entregan las últimas energías que les quedan antes de partir hacia el más allá y nos devuelven a la vida. Hay unos momentos de jolgorio y alegría y nos ponemos de camino hacia el mundo de la oscuridad, donde libraremos la batalla final. Y aquí vemos que la nube de oscuridad, como no podía ser de otra manera, también es gilipollas. ¿Por qué se ha ido, tío? ¿Por qué no acaba con nosotros? ¿Por qué no mata a los 5 papanatas estos? Patatas, 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 patatas. Al otro lado del pozo llegamos al mundo de la oscuridad. El lugar es raro de cojones, pero por lo que sabemos, este sitio bien podría ser fundamentalmente distinto al mundo conocido, así que yo no lo voy a criticar. Es raro, pero ¿qué se le va a hacer? Será así. Nos podemos mover por una serie de portales, que nos irán conduciendo a los 4 cristales de la oscuridad, todos ellos custodiados por jefes bastante tocapelotas. A medida que los vamos derrotando, vamos conociendo a los guerreros de la oscuridad, los mismos que en el pasado pusieron fin al cataclismo de la luz. Aquí me surgen varias preguntas. ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué están como sellados en los cristales? ¿Es cosa de la nube de oscuridad? ¿Y cómo rayos pudieron derrotarla hace 1000 años? Veremos dentro de un momento que la única forma de vencerla es combinando las fuerzas de la luz con la oscuridad. ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Había otros anteriores guerreros de la luz que les concedieron su poder? Uno de estos tíos nos lo confirma. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Unieron fuerzas con unos guerreros previos. ¿Y esos cómo lo hicieron? Todo esto indica que este evento apocalíptico es cíclico. Yo es lo que entiendo, y el universo es incapaz de mantener un equilibrio constante, oscilando una y otra vez entre cataclismos de luz y de oscuridad. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo pudieron salir victoriosos los primeros guerreros que se enfrentaron a la nube si no había un grupo previo de guerreros opuestos que los ayudasen? Porque eran los primeros. Todo el lore relativo a este evento es muy pantanoso y me resulta difícil encontrarle una explicación lógica. Me hace gracia lo que dice este de aquí, que luz y oscuridad no pueden existir la una sin la otra, al igual que el sol y la vida. ¿El sol y la vida? ¿Cómo que el sol y la vida? ¿No sería el sol y la luna? Me da a mí que aquí se han equivocado, ¿eh? Esto suena raro. Total, nos cuenta que lo que Xande hizo fue romper el equilibrio entre las dos fuerzas, pero no previó que esto invocaría a la nube de oscuridad y que él acabaría bajo su control. Aquí quería llegar yo. Me da mucha rabia cuando hacen esto, y no es la única entrega de la franquicia en la que lo hacen. A ver, Xande era un mal villano, pero no deja de ser el antagonista principal. Ahora resulta que no, que estaba controlado y que la que estaba detrás de todo era la nube de oscuridad esta. Todas las acciones de Xande quedan relegadas a un villano que actúa aún más desde las sombras. ¿Qué conseguimos con todo esto? Desplazar a Xande completamente a un lado, convirtiendo a un ya deplorable villano en, un simple recurso de guión descartable e irrelevante. Y lo peor es que este nuevo villano no es ni interesante, tío. No tiene trasfondo alguno. Es mala porque sí, porque ser malo mola. Y si quieres molar tienes que ser malo, porque si no, no molas. De verdad, el repertorio de villanos de este juego es de lo peor que he visto en mucho tiempo. Joder, al menos a nivel de concepto y de guión. Muy decepcionante. Otra cosa que me llama mucho la atención es el hecho de que cuando Xande la lió inicialmente, cuando esto empezó, él aún no estaba bajo el control de la nube de oscuridad, ¿no?
Entonces, ¿cómo sabía lo que tenía que hacer? ¿Cómo sabía que rompiendo el equilibrio entre luz y oscuridad se pararía el flujo del tiempo? ¿Los magos inmortales saben esto de serie o qué? Yo imagino que algo similar habrá ocurrido en alguno de los anteriores cataclismos y el tío, bueno, pues habrá obtenido de alguna manera esa información. Pero yo no lo veo nada claro. Anda que no es muy conveniente que justo el apocalipsis destinado a invocar una entidad devoradora de mundos sea precisamente lo que Xande necesita para volver a ser inmortal. Que también tócate los cojones que el puto Noah te puede quitar la inmortalidad de un escupitajo, palmando, pero tú tengas que cargarte el universo para recuperarla. En fin, una vez hemos liberado a los 4 guerreros de la oscuridad, toca librar la batalla final contra la nube de oscuridad. Tenemos un breve momento de mensajes de villano genérico y nuestros 4 nuevos amigos se sacrifican para debilitar a la nube, tras lo cual empieza el enfrentamiento final. He de decir que he flipado a base de bien con esta pelea. No me ha dado una paliza porque Dios no lo ha querido, pero es que en este caso no me quejo, ¿ves? Que es el jefe final. Yo prefiero un jefe final duro y no uno que te dé penita. Aunque no estaba nada de más que hubieran puesto algún tipo de punto de guardado antes de la batalla, que como te mate, y ha estado a punto, toca repetir todo otra vez. Menudo puto coñazo. Con la nube de oscuridad derrotada, el juego nos presenta una reflexión final sobre la esperanza. Básicamente nos cuenta que la esperanza es una especie de fuerza primordial que se antepone a la nada, y que es la fuerza más poderosa de todas. También dan a entender que los 4 guerreros legendarios son elegidos debido a que están llenos de esperanza, y esta parte yo no la acabo de entender muy bien. ¡Que son niños, tío! Vuelvo a lo del principio, que son niños. Digo yo que tendrá más esperanzas de que todo salga bien alguien más maduro, que comprenda cómo funciona la vida, que entienda mejor las cosas que están en juego, todo lo que se puede ganar y todo lo que se puede llegar a perder. Aquí parece que nos intentan justificar un poco al elenco de protagonistas, pero a mí no me acaba de cuajar. En general, todo esto de la esperanza suena muy a perogrullo, se me hace bastante empalagoso. Tras esto tenemos un insufriblemente largo epílogo donde vamos dejando uno por uno a todos los NPCs en sus respectivos hogares, con alegría y jolgorio desbordantes por doquier. En serio, es largo hasta decir basta. Os lo voy a poner entero en cámara rápida, os juro que no estoy exagerando. Y no ocurre nada de interés durante todo el epílogo. Estos NPCs no le importan a nadie, tío. Y nuestros protagonistas no es que tengan mucho donde rebuscar. Todos vuelven a casa, siguen con sus vidas de siempre, fin. Tenemos un último plano donde vemos que el mundo entero se ilumina, reflejando que los cristales han recuperado su luz. Y finalmente, la lista de culpables, en orden de importancia de mayor a menor. Creo que esta es la parte más interesante y emocionante del juego, ¿no? Saber a quiénes hay que hacerles vudú para descargar la frustración. Y diréis, se ha acabado, ¿no? ¡Por fin! Pues no. Lo siento mucho, pero yo tengo que ser exhaustivo. Si voy a analizar la coherencia del juego, voy a analizar todo el juego. Y eso incluye el contenido adicional. Es muy frecuente que los juegos del género JRPG tengan contenido de postgame, contenido posterior a la mazmorra final y al jefe final, de forma que el jugador puede seguir explorando nuevos lugares, obteniendo mejores equipamientos y encontrando nuevos desafíos. Por ejemplo, en esta entrega tenemos una misión secundaria que implica leer algunas cartas que nos llegan por correo, reparar un pendiente de la princesa Sara, encontrar un mineral especial y llevárselo a la herrera legendaria, lo que la convence para que nos forje las verdaderas armas definitivas para cada una de las profesiones, lo cual está bien. Es una recompensa por un esfuerzo invertido, lo apruebo. Lamentablemente, no todo el contenido adicional está bien. Ojalá lo estuviese.
Tras cumplir una serie de requisitos, podemos dar con una misteriosa cueva en mitad del océano, que podremos localizar gracias a una sombra en la superficie del agua. Si nos acercamos por debajo con el Nautilus, entramos a una especie de altar, donde nos podemos enfrentar a un jefe opcional, el gigante de hierro. Quiero que os pongáis en situación, ¿vale? Acabamos de salir de la batalla final, victoriosos, contentos, de buen ánimo. Hemos salvado al mundo. Y ahora solo nos queda enfrentarnos a este último desafío. Vale. Lo intentamos y ocurre esto. No es un bug, es así. No solo le hacemos una cantidad de daño que es para echarse a llorar, sino que este tío procede a sacarse 1 kilómetro de polla y metérnoslo por la cavidad rectal 4 veces por turno. Claramente hay un salto de nivel muy grande, enorme, entre este tío y nosotros. Necesitamos fortalecernos. Y diréis, bueno, habrá algún sitio donde hacerlo, ¿no? Habrá contenido adicional que nos permita superar este obstáculo. No. Dar vueltas como un gilipollas durante horas y horas y horas. No hay otra manera. Anda que les debía de haber costado mucho, ¿eh? Les debía de haber costado un montón, tío. Hacer ahí una mazmorra adicional de mierda con gráficos reutilizados de mazmorras previas. Mira, es que me da igual, reutilízalos, tío. No me voy a quejar, me da igual. Poner grupos de enemigos más fuertes con recompensas de experiencia más sustanciales y el puñetero jefe este al final. Es que ni monstruos originales te pido que me hagas, cabrón. Con reskins me vale. El mismo bicho con colores diferentes, que te lo hago yo en un rato, joder. Les debía de haber costado... mucho. La madre que los parió, vaya puta mierda. Y hablando de mierdas, yo desde siempre he sido un completista patológico, y como tal no puedo evitar fijarme en los logros del juego. Por lo general, los logros son razonables, de acuerdo. Derrotar al puto gigante este, que es una fumada, pero el logro tiene sentido que exista. Encontrar todos los enemigos, abrir todos los cofres, etc. Bien. El problema es este. Dice así: profesional cualificado. Alcanza el nivel 99 en todos los trabajos para todos los personajes. Desarrolladores del juego, tengo una pregunta. He aquí mi pregunta. ¿Por qué? ¿Qué clase de satisfacción fetichista sacáis de meter esta puta puñalada aquí? Mira, por si alguien no entiende el tema de los logros, yo te lo explico muy rápido, tío. No pasa nada, lo vas a entender muy rápidamente. Tú haces cosas, el juego te recompensa por hacer dichas cosas. Y el hecho de haber completado una tarea y de recibir un reconocimiento por haber completado esa tarea hace que en tu cerebro se liberen sustancias químicas que te hacen sentir bien. No tiene más misterio. El problema es que esto, cuando lo consigues, no hace que te sientas bien, hace que te quieras ir al éter, a la ultratumba, y no volver más. Mirad, como referencia, esto de aquí son los niveles de profesión con los que he acabado tras completar el juego. Entero, unas 22 horas más o menos. ¿Veis todos esos números? Tienen que llegar a 99, tío. Todos. Mira, me cago en toda vuestra puta madre. ¿Por qué hacéis esto? Es que aquí ya no puedo decir que esto sea caca. Caca se queda corto, tío. Esto es mierda puta. Reseca en el suelo. ¿Sabes esa que no mancha mucho, pero se queda pegada a la suela del zapato? Que luego tienes que fretar ahí el zapato en la hierba para quitarla. Esa. Mira, me voy a callar. Me voy a callar porque voy a empezar a soltar escarnio, voy a empezar a blasfemar y me van a tirar el vídeo. Si es que no me lo tiran ya con todo lo que he dicho antes. Y es el primero que hago, tío. Mal empezamos. A ver, conclusiones.
Final Fantasy 3 no es un mal juego, ¿vale? Las cosas como son, no es un mal juego. Si nos limitamos a observar elementos de gameplay y no nos fijamos demasiado en los detalles, es un juego que se hace entretenido. Es cierto que frente a los estándares de los tiempos actuales, quizá no haya envejecido del todo bien, pero al menos sus mecánicas principales funcionan. El sistema de profesiones ofrece una muy buena variedad de alternativas de gameplay, el diseño gráfico es bastante bonito, la banda sonora es genial, y aunque la curva de dificultad tiene momentos que desmoralizan a más no poder, no es de las peores que he visto. Final Fantasy 3 no es el mejor juego de la franquicia ni de coña, pero tampoco es un mal JRPG. Sin embargo, yo lo siento mucho, pero lo han escrito y estructurado con el culo. Su guión es una putísima chapuza de dimensiones catastróficas. Está plagado de contradicciones y hay lagunas hasta donde alcanza la vista. Y dado que eso es lo que yo he venido a analizar, mi puntuación final es de 2 sobre 10. No le voy a dar un 1, porque probablemente haya truños peores rampando por ahí. Y estaba tentado de darle un 3, porque quedaría de puta madre, ¿no? Que Final Fantasy 3 tuviese un 3, sería muy coherente que lo tuviese, pero no se lo merece. 2. Quizá tú, que me estás viendo, opines de forma diferente. Quizá yo no he entendido ciertas cosas. Quizá se me hayan escapado detalles que me habrían hecho entenderlas mejor. Comentares gratis. Te leo. Y eso sería todo ya, joder, que me enrollo como una puta persiana. Gracias por escuchar, gracias por llegar hasta aquí, vaya paciencia que tienes. Y ya sabes lo que te voy a decir, ¿no? Dale a like, suscríbete para estar al tanto de futuros análisis, que lo sabrá, aún tengo mucho odio dentro. Y hasta la próxima. Vaya puta mierda. No sé por qué hago esto, tío. Tócate los huevos el cabreo que me he pillado con esta movida, tío. Dios.